Sí, esta misma noche ha sido además a eso de las 9 de la noche cuando hemos empezado a ser bombardeados con ese tipo de información que tanto Guillermo León como Diego Marañón han ido recogiendo, recopilando, y Fermín y yo hemos ido posteriormente hablando personalmente con todas estas personas que se han puesto en contacto con nosotros. Ellos hablan de haber visto un objeto muy extraño. Ellos decían una especie de estrella fugaz que pasaba muy veloz por el cielo, pero que iba más despacio de lo común, que iluminaba demasiado, que tenía un tono incluso verdoso, nos decían algunos, y que efectivamente podemos trazar una especie de mapa. Especialmente ha sido visto por el hemisferio sur de la península, en varios puntos, poblaciones distintas de Málaga, de Cádiz, Huelva, Puerto Llano también, en Elche, en Toledo también ha sido visto este extraño objeto. Casi de España, pero es para abajo, de Madrid para abajo desde luego, ¿no? Sí, de Madrid para abajo, y desde luego es un objeto que a todos los que lo han visto y se han puesto en contacto con nosotros les ha llamado especialmente la atención. Bueno, es un objeto... Algunos incluso lo comparaban con el fenómeno de Rusia. Sí, incluso hay personas que se han puesto en contacto con la policía para, de alguna forma hacer patente o dejar constancia de que esto ha ocurrido, porque temían incluso que pudiera haber ocasionado daños. O sea, el tema de Rusia de hace unos días estaba muy en la memoria, ¿no? Rápidamente, primeras voces. Esta noche queremos que haya muchas y queremos, por favor, si habéis visto algo, abrir ya directamente nuestras líneas. Lo interesante es que todo esto ha sido como un goteo informativo de personas que no tenían conexión aparente entre sí y que han ido denunciando lo mismo. Este es el valor. ¿Qué es eso? Rápidamente, Guillermo León, mirando los mapas estelares de alguna forma y de paso de satélites, tampoco lo tiene muy claro qué objeto puede ser el generador de esto. Intentaremos esta noche, como siempre que nos ha pasado casi esto en directo, ir perfilando qué puede ser ese objeto que una vez más parece haber cruzado el espacio aéreo español. Estas son las primeras voces desde diferentes puntos de la península de personas como cualquiera de vosotros, como cualquiera de nosotros, que mirando las alturas se encontraron hoy mismo con una gran sorpresa. En el centro de Puerto Llano, más o menos, vivo en un 5º piso. Mi piso da dirección el oeste y la zona sur. Y he visto de caer el meteorito justamente por la zona que le llevamos nosotros, el puerto de Mestanza. El objeto, pues como lo mismo que yo vi de caer en Rusia, una luz muy brillante, alargada. Sí, claro, he llamado a la policía local de Puerto Llano, al 091. Yo de antemano he dicho al hombre, digo, mire usted, digo, a lo mejor me tomo usted por loco, digo, pero yo he visto de caer un meteorito ahora mismo de mi balcón. Serían las 9:00, paseábamos mi mujer y yo por el paseo marítimo, de Rincón de la Victoria, en Málaga. De buena primera, con el cielo tan limpio como estaba la noche también, pues vimos como un haz de luz y conforme iba cayendo, iba agrandando, ardió, ¡pum!, y se apagó. A nosotros nos daba la sensación de que iba a caer al mar. Vengo por carretera y a unos 2-3 kilómetros de lo que es Verde la Frontera, ya casi para entrar en lo que es el pueblo, la carretera comarcal ya, pues he visto una especie como de fogonazo en el cielo, una especie de rayo como los que hay de nube a nube, pero lo he visto de una manera especial porque era como más vasto, más grueso, rojo. He visto lo que es la bola caer y una pequeña explosión, se iluminó lo que es la parte del cielo por donde cayó, es bastante luminoso, y a continuación lo que es la estela del objeto. Yo iba por Elche, por la autovía, se ha hecho de día 5 segundos. Una bola de fuego, pero enorme, descendiendo del cielo hasta el suelo. Y cuando son exactamente la 1:43, estamos todos con Fermín Agustí y Noel Calero poniéndonos esta música espacial. Primer vuelo obligatorio, la actualidad manda. En tiempo real, Carmen, a través de las vías de contacto y de la coordinación en redes por parte de Guillermo León, llegan nuevos testimonios, pero como un rosario, desde diferentes puntos de nuestro país. Mira, Antonio y Noelia nos escribían desde San Roque, Cádiz, nos decían que sobre esa hora, a las 9 de la noche aproximadamente, han visto caer una gran bola de luz blanca muy intensa, rodeada con tonos anaranjados, que dejaba atrás una gran estela del mismo color. Ha durado unos 5 segundos y después ha desaparecido. Se hizo visible en el sur, en dirección este, y su tamaño, dicen, era impresionante. Todos parece que coinciden con no como otras ocasiones, ¿no? Yo me acuerdo de una de las primeras veces, en el 2004, que vivimos un acontecimiento así casi en vivo, que le llamaban la lluvia de estrellas de San Aquilino, por la onomástica de ese día concreto, pero de verdad, viendo o escuchando vuestros testimonios, parece que todo el mundo coincide en algo de un tamaño impresionante. Muy grande, porque dice que la percepción era más o menos como la luna llena, pero con una sensación de cercanía, con lo cual tenía que ser inmenso.
He leído que quería información sobre el meteorito que ha caído esta noche. Está en Jerez, nos dice, y lo ha visto, que si queremos podemos contactar con él. En Porcuna, en Jaén también, el pueblo donde grabaste los íberos, nos dicen, lo hemos visto perfectamente. Pedazo mágico de bola verde, con una gran estela de fuego. Lo han visto en esos tonos. Claro, incluso vamos a ver si vamos a tener comunicación con nuestros compañeros Miguel Gilarte o nuestro compañero Alberto Jiménez, desde alguna manera, o que nos vayan diciendo qué puede ser, si se tenía catalogado algo. De momento parece que, Guillermo, no se conocía la presencia de un objeto tan grande. Se sabía que uno había ocurrido ya hace unos días y que otro viene o se va a ver el 12 de marzo, pero la mayoría de testigos, cuestión de la percepción visual o no, hablan de una proximidad, que es lo que sorprende. Es más, Javier, en Puerto Llano se da la circunstancia de que algunos vecinos, o uno que concretamente llamó a la policía, mañana va a ir a ver si ha caído algo, y es curioso porque me acuerdo perfectamente, en el barrio de Asdrúbal, en Puerto Llano, ya cayó una bola de fuego que impactó y quemó un campo. Sí, esta persona además dice que él cree haberlo visto caer detrás de una montaña. Precisamente por eso mañana, en cuanto amanezca prácticamente, va a localizar el lugar, va a viajar hasta allí con su hijo. Dice que se va a poner en contacto con nosotros en cuanto peine la zona para ver si ha encontrado algo. Esto que comentabas hace unas horas, efectivamente ha pasado muy cerca de la Tierra el asteroide 2013 EC20, que algunos oyentes ya apuntaban si podría tener que ver con todo esto. En principio no tendría que tener nada que ver. Esto ha ocurrido a las 2:40 de la madrugada de ayer. Por lo tanto, no tendría que tener ninguna relación. Todos los testimonios se centran prácticamente hacia las 9 de la noche. Nos escriben también desde 9 y 6 en Guareña, en Badajoz, y nos dice incluso que la Guardia Civil ha estado investigando por allí porque parecía que había caído un objeto. Dice que en su centro tenía un color amarillento muy brillante, una luz muy intensa con una estela de color verde aguamarina, y a los pocos segundos se desvanecía. Pensaron incluso que eran fuegos artificiales en un principio, pero no. Y dice Javier Diestro, que era quien nos escribía, qué tal ha sido nuestra impresión que hemos llegado a tuitear el suceso a esa hora, y han visto unos agentes pertenecientes al cuerpo de la Guardia Civil de Guareña en las inmediaciones de la zona. Quizá contactando con ellos pues nos podrían dar más datos. Vamos a ver si esta noche podemos contactar con esos miembros de la Benemérita. En Guareña, en concreto en Badajoz, nos informan. Estamos un poco expensas de todo lo que vayáis comentando, y esta noche más que nunca parece que el programa lo hacéis vosotros. Y sé que tenemos muchos contenidos, pero esto parece evidente. Una vez más, un objeto extraño, sea un meteorito, sea un cometa, sea lo que sea, ha atravesado nuestro espacio aéreo. Y claro, de todas formas, la cantidad de personas que están interconectadas ya no es como antes. Y están radiografiando el paso. Dicen que no tienen nada que ver, pero cuando pasó el anterior ocurrió lo de Rusia. Uh-huh. Y todo el mundo decía que no tenía nada que ver, el paso del, si no recuerdo mal, de C-2013 o 2012 se llamaba. Y mira lo que pasó, se veía además en innumerables ciudades. Luego vimos que también en San Francisco, en Cuba, se habían visto cosas. Sí, que como ahora pasa también, parece que un día antes pasa algo, ¿no? Sí, porque dicen que esa fuerza de atracción que tiene a veces puede soltar algunos pequeños meteoritos, pero que no es lo normal. Bueno, es más, es que ya... información de última hora en este dossier de actualidad. Parece que hay anomalías magnéticas en los trozos de meteoro, ese que nos ha deslumbrado a todos, que nos ha hecho un poco más vulnerables, ¿no? Ocurrido en Rusia, y ahora mismo, esta misma noche tenemos la noticia, en esos lugares y en ese cráter, en un lago helado donde supuestamente está el objeto sospechoso, pero nadie lo sabe, se están detectando ya por parte de los científicos anomalías magnéticas, Javier. Sí, dicen que en la localidad de Chelyabinsk, precisamente en ese cráter donde puede estar ese trozo del meteorito que todavía no se ha encontrado, se están detectando ya esas anomalías electromagnéticas. Hablan de que hay algunas brújulas que tienen unos comportamientos extraños precisamente en esa zona concreta, y de hecho hay investigadores que están ahondando ya en este tema porque creen que esto es la señal definitiva para saber que efectivamente ahí está ese resto del meteoro que cayó en Rusia. Como somos conspiranoicos esta noche y enseguida entramos en materia, y aunque pueda rozar lo delirante, pero lo bueno de los meteoros es que siempre han traído a veces un presagio malo. Espero que se equivoquen, pero desde el tapiz de Valle, donde la gente mira asombrada esa especie de enviado de los cielos y no sabe qué puede pasar, hasta aquella muerte terrible de varias personas, Heaven's Gate, Puerta del Cielo, todo porque una fotografía en la primitivísima internet de 1997 reflejaba un meteoro bólido real y en su cola un objeto extraño que seguramente era un fragmento o algo así, y creyeron que era un ovni que venía junto al meteoro. Siempre
Apophis, siempre ha habido una sensación de enviados de otro lugar que abren nuevos campos, nuevos tiempos. Evidentemente en el mundo de la conspiración, incluso podemos decir casi rozando los amigos de Santi, hay quien afirma, Santi, con todo esto que está pasando, lo dicen claramente, que esto está pasando por algo que ni siquiera entendemos, que incluso algunos sabemos y conocemos profundamente, pero no queremos contar. Bueno, en fin, nosotros contamos todo lo que sabemos, pero se dice, Santi. Sí, se dice, y de hecho los que sostienen en la red sobre todo esta teoría se estarán frotando las manos por esta nueva confirmación, y es que dicen que esta epidemia, por llamarlo de alguna forma, de meteoros, de señales extrañas en los cielos, sería ni más ni menos que el cortejo, la comitiva de acompañamiento del regreso de Nibiru, del misterioso planeta X, del que vinieron los Anunnaki, que nos enseñaron en teoría pues todo lo que nos hace una civilización humana. Es una teoría curiosa, pero desde luego lo cierto es que últimamente están sucediendo cosas, y dentro de unos días van a tener un espectáculo inenarrable, que es ni más ni menos que la visión a simple vista de un cometa, una de esas cosas que sucede muy pocas veces y que suele estar rodeada también de oscuros presagios. En la antigüedad no se pensaba que los cometas traían nada bueno, y la verdad es que nos pillan en una época revuelta. Y solamente quería decir que qué pena que no estén aquí de moda esas cámaras en los automóviles que están tan de actualidad en Rusia y que las llevan todos los conductores rusos, porque ya tendríamos a estas horas, de ser así, una imagen de ese meteoro cruzando los cielos de España. A ver si tenemos suerte y nuestros amigos y amigas oyentes han logrado pertrecharse con buenas cámaras fotográficas o los móviles y han detectado ese movimiento en los cielos, ¿no? Por supuesto. En Olvera, Cádiz también. Olvera, Manuel todo el Toledo, sur, todo el sur de España. Eso de las 9 de la noche, él pensó que era una estrella fugaz de color verde azulado. Lo que le pareció curioso fue el tiempo, entre 7 y 10 segundos muy de largo. observación. Sí. A la 1:51 veo a nuestro compañero al otro lado de la pecera, Fermín Agustí, llamando nerviosamente de un lado a otro, y veremos qué tipo de información vamos a ir sacando y vamos a ir corroborando. No será fácil porque en estas noches todo es muy aturullado. La información llega pues como un chorro, ¿no? de datos, de dígitos, de lugares, pero nosotros intentaremos hacer durante toda la noche conexiones, porque algo parece que flota sobre el mundo, en este caso sobre España, ¿no? Y tenemos que saberlo y tenemos que daros toda la información. Vías de contacto como siempre abiertas en las redes sociales, La Nave del Misterio, coordinado por nuestro compañero Guillermo León, que además apuntaba, casi medio enloquecido, ¿no? Con esas coincidencias, que ese cometa a simple vista, curiosamente, se aparecerá durante el cónclave, ¿no? No deja de ser curioso, y le añaden todavía más simbología en el fondo nuestra conexión con los fenómenos del cosmos. Comenzamos al revés de otras semanas, con nuestro sumario, con todo lo que está pasando, y ahora sí que nos marchamos a una cosa que nos hemos dejado, aunque sea breve, porque es tristísima, es potentísima. A mí me tiene con la carne de gallina. Es una fotografía que siempre colocamos en nuestro dossier informativo y enseguida regresamos a la pura y dura contarlo. Hay que contar todo lo que no se sabe, lo que no se cuenta, lo que descubren periodistas valientes. Hay que contar cosas que se mueven por debajo de la realidad oficial, y se mueven de una forma tremenda. Por ejemplo, con la gran noticia, evidentemente, de esta semana a nivel político, nos encontramos con toda una serie de acusaciones tremendas. Vamos a escucharlo primero para que Santi nos instruya y nos vaya colocando el puzzle. No es la primera vez que desde Venezuela los dirigentes hablaban de HAARP, provocamiento de alguna forma de terremotos, hablaban incluso también de inoculación de enfermedades, hablaban de control del clima. ¿Por qué? ¿Es un puro delirio simplemente? ¿Es el odio a Estados Unidos? ¿Qué es todo esto? Esta semana una declaración de alguna forma alertaba en medio mundo. Nosotros no tenemos ninguna duda y llegará el momento indicado en la historia en que se pueda conformar una comisión científica de que el comandante Chávez fue atacado con esta enfermedad. Él manifestó públicamente su visión sobre este tema y nosotros no tenemos ninguna duda que los enemigos históricos de nuestra patria buscaron el punto para dañar la salud de nuestro comandante. En su momento histórico ya tenemos bastantes pistas sobre este tema, pero es un tema muy serio desde el punto de vista histórico que tendrá que ser investigado por una comisión especial de científicos. Estamos ya de lleno en las redes de la conspiración. Esto lo decía Maduro.
causaba un gran revuelo y no es la primera vez que se escuchaba, incluso antes de la muerte de Chávez, un discurso semejante. Pues sí, las palabras del recién nombrado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, han provocado un auténtico tsunami en todo el mundo. Lógicamente se han sumado voces que tachan estas acusaciones, conjeturas, llamémoslo como queramos, como absurdas, otros que se indignan y señalan con el dedo a Estados Unidos. La ideología, como muy bien decías antes, pesa mucho a la hora de decantarse por una u otra opinión, pero efectivamente aquí no tenemos ideología y vamos a contar lo que se sabe, si esto es posible o no, si de ser posible o cosas parecidas han sucedido antes, cómo. Y de hecho yo creo que deberíamos empezar por el eje con lo que comienza toda esta historia, y es que Nicolás Maduro no es el primero en denunciar la existencia de este extraño complot. Ya estando enfermo, el propio Hugo Chávez en un discurso hacía una afirmación bastante inquietante, sobre todo si eres presidente latinoamericano. Una tecnología para inducir el cáncer y nadie lo sepa hasta ahora, y se descubra esto dentro de 50 años o no sé cuánto, no lo sé, solo dejo la reflexión. Pero esto es muy, muy, muy extraño, que nos haya dado cáncer a Lugo, el presidente Lugo, a Dilma cuando era candidata, después vengo yo y ¡pum!, entrando en año electoral, a los pocos días, Lula. Y ahora, Cristina. Bueno, es un poco difícil esto de explicarlo, ¿no? De razonarlo. Incluso utilizando la ley de las probabilidades. Fidel siempre me lo dijo: Chávez, ten cuidado. Chávez, ten cuidado porque tú te le tiras a la gente encima. Mira, cuidado, esta gente ha desarrollado tecnología. Tú eres muy descuidado, cuidado con lo que comes, con lo que te dan a comer. Un documento sorprendente, estábamos, espero que todos vosotros también, alucinando, porque lo dice claramente, ¿no? Claro, y lo que dice Hugo Chávez, al menos desde el punto de vista, como él dice, de las probabilidades o de la epidemiología, es cuando menos curioso. Efectivamente tenemos a los presidentes Néstor y Cristina Kirchner, que ambos, Néstor de hecho fallece de un cáncer de colon, tienen cáncer. Dilma Rousseff, de Brasil, un linfoma. Ignacio Lula da Silva, cáncer de garganta. El propio Chávez. Fidel Castro tiene presuntamente un cáncer de estómago. El presidente de Bolivia, que no lo menciona Chávez porque no se hizo público, tuvo un cáncer en las fosas nasales, que lo supimos gracias a la revelación de los famosos papeles, de los famosos cables de Wikileaks, y que se hizo pasar como una sinusitis crónica. Era un cáncer de senos nasales. Evo Morales. Evo Morales. Pero Evo Morales ahora ha salido diciendo que él cree que verdaderamente le han inoculado el cáncer a Chávez. Pero en la época en que dijo esto Chávez, no se sabía ni siquiera que él tenía un cáncer. Esto se hizo público, ya te digo, cuando salieron los famosos papeles de Wikileaks. Él ya se había hecho público que tenía una sinusitis muy molesta, crónica, pero lo que decían los cables de la embajada norteamericana era que realmente sus agentes habían descubierto que lo que tenía era un cáncer de senos nasales. Y el presidente de Paraguay, Fernando Lugo, que también tiene un linfoma. La reflexión es curiosa porque les propongo, como a los oyentes, que hagan un experimento de memoria. En su vida de consumidores de periódicos, de información, etcétera, etcétera, ¿cuántos presidentes, vamos a circunscribirlo a Europa, por poner otra zona más o menos con el mismo número de países que tiene América Latina, en toda su vida, cuántos presidentes recuerdan que hayan tenido cáncer durante el ejercicio de su mandato? Yo personalmente ninguno, pero seguramente haya 2, 3, 4, 5 en todo ese periodo, pero simultáneamente. Y lo que es más curioso, ¿por qué a todos los que les da son del llamado, digámoslo así, eje bolivariano?
¿Por qué no sucede, si hay una especie de epidemia entre los mandatarios latinoamericanos, por qué no le sucede a los más proamericanos, pro-norteamericanos en este caso? Como dice Hugo Chávez, yo no digo nada, pero ahí lo dejo. Claro que también se podría hablar aquí de cómo determinadas enfermedades, una auténtica lacra para la humanidad, están subiendo en sus índices como nunca antes en la historia y que hay que buscar explicaciones, y hay quien ve en todo esto unos sistemas industriales, unos sistemas económicos que nos engañan constantemente. Somos el ser humano, el Homo digitalis, no creo que más listo, pero sí más sometido a todo tipo de radiaciones, de emisiones, y nos dicen que no pasa nada, pero igual dentro, como decía en este caso Chávez, yo sí lo veo en este caso correcto, igual dentro de 50 años sí que nos dicen algo, pero algo está pasando, evidentemente. Por otro lado, Hugo Chávez, si esto hubiese sido un atentado o algo provocado, no habría sido ni mucho menos la primera vez que se intentaba acabar con su vida. En 2009 fue detenido un ciudadano francés, presunto agente de los servicios secretos de este país, Frédéric Laurent-Bouquet, que fue detenido por causa de magnicidio o de intento de magnicidio. Fue luego expulsado a Francia en 2012 y, desde luego, este no se andaba con sutilezas. Te voy a leer una lista que es, yo creo, absolutamente increíble. Fue detenido con 500 gramos de explosivo C4, 14 fusiles de asalto, 5 de ellos con mira telescópica y 5 con mira láser, uno de ellos con silenciador, cables, 11 sistemas electrónicos para detonar explosivos, casi 20.000 cartuchos de diferentes calibres, 3 ametralladoras, 4 pistolas, 11 equipos de radio, portátiles, radios, chalecos salvavidas, antibalas. Pero eso está muy bien, pero no dejaría de ser, de alguna forma, cuestiones de política interna. A la antigua. Exacto. Ejecutores de la política, en fin. Pero claro, de inocular una enfermedad, yo creo que es aquí la clave conspiranoica y misteriosa. Tú en la redacción nos contabas una escena, o un suceso, o un archivo de esos ocultos, que nos dejaba a Javi, a Fermín, a Carmen y a mí con los ojos como platos, y espero que le ocurra lo mismo ahora mismo a los oyentes. Y es que ya había habido probaturas entre diferentes países en las épocas más oscuras o más de plomo de los últimos tiempos, donde se probaba esta inoculación, incluso mediante frecuencias y ondas. Sí, de hecho, muchos hemos hablado hasta ahora de los americanos, pero el caso que vamos a citar tiene por protagonistas a los soviéticos, al otro bando. Nos tendríamos que ir a lo más sórdido de la Guerra Fría, 1953, y yo creo que el sitio más incómodo para estar y para trabajar de la Tierra, la embajada norteamericana en Moscú. Pues bien, en 1953, en realidad se detectó un poco después, se detecta que periódicamente, a las mismas horas, a diferentes horas del día, siempre sobre una fachada del edificio, desde algún sitio se está lanzando una potente emisión de microondas. Lo llaman los operativos de la CIA la señal de Moscú. La señal de Moscú nadie sabía para qué servía. No sabían si era alguna forma, se especuló con que fuera una especie de radar para intentar ver a través de las paredes del edificio a ver si se sabía qué se hacía allí. Otros pensaron que habían desarrollado los rusos algún tipo de emisor receptor pasivo, que tenían micrófonos que solo se activaban gracias a esa emisión. Pero otra posibilidad es mucho más siniestra. Resulta que durante la época que duró la emisión de Moscú, esa radiación de microondas intensa sobre la embajada norteamericana, fallecieron de cáncer 14 empleados de la embajada. De hecho, Walter Stoessel, cuyos ojos se enrojecieron y murió a causa de un linfoma, curiosamente, pues era el embajador, su sucesor también murió y el sucesor de este también. Para hacernos una idea de lo que suponen estas 14 muertes, en ese mismo periodo de tiempo, en todo el resto de las embajadas norteamericanas en Europa, hubo solamente 11 casos de cáncer. Es decir, es otra de esas singularidades estadísticas que también le hubiesen llamado la atención al presidente Chávez. Por tanto, llegamos al quid de la cuestión, Santi. ¿Se puede inocular de esta forma tan fantasmagórica, ¿no?, o tecnológica, invisible, una enfermedad? Imagino que los diferentes especialistas que has sondeado tendrán también diferentes opiniones, no lo sé. Pues tienen diferentes opiniones y las vamos a escuchar. El primero de ellos es el doctor José Cabrera, amigo de este programa, que nos decía esto. Bueno, respecto a la esperpéntica frase del vicepresidente
venezolano de que el cáncer de Chávez era provocado, solo queda una respuesta científica. Nadie en el mundo, por su propia voluntad, puede generar cáncer a otro. Los cánceres se producen por contaminaciones ambientales, se producen porque tenemos oncogenes. Los cánceres se producen por mala higiene, por malas alimentaciones, por profesiones que tienen un riesgo añadido de generar cáncer. Pero bajo ningún concepto se puede inducir el cáncer a una persona ni por miedo, ni por atosigamiento, ni por coacción. Es decir, esto es de cajón. Da incluso pudor a dar esta respuesta científica. 2:13, claro, habría que preguntarle al doctor Cabrera si da pudor o no la conjetura, la hipótesis de, vale, con atosigamiento y angustias no, pero metiendo algún tipo de dispositivo en el cuerpo de uno. Claro, los oncólogos que también se han manifestado en estas fechas, efectivamente dicen que es imposible inocular un cáncer. Todo el mundo está de acuerdo en esa teoría oficial, ¿no? Sí, el problema es que, claro, se está hablando de inocular. Inocular es inyectar algo, es introducir algo en tu organismo, sea, pongamos por ejemplo, un virus, y hablaremos de virus que provocan cáncer, o sea, células cancerígenas que puedan anidar sortear tu sistema inmunológico y anidar en tu cuerpo. Pero siendo, y haciendo caso a la ciencia, que no tenemos por qué dudar, imposible la inoculación del cáncer, habría que pensar en si es posible o no la inducción del cáncer, que es otra cosa muy distinta, y ahí entraríamos en radiaciones, en químicos, etcétera, etcétera. También le hemos preguntado al doctor José Miguel Gaona sobre este tema, y nos ha dejado la puerta un poco más entreabierta. Sí, realmente existen multitud de sustancias que son carcinógenas y algunas de ellas realmente a límites insospechados. Ahora bien, no es menos cierto que tendría que ser con una intoxicación pues más o menos crónica, es decir, no solamente de una sola dosis, por lo menos carcinógenos que todos conozcamos. Obviamente, imagino que algunos servicios secretos manejarán cierto tipo de sustancias. Pero, por ejemplo, para provocar cáncer en la próstata, el cadmio, por ejemplo, es una sustancia que la provoca con bastante facilidad. Pero incluso más aún, hay algunas otras, y además que son tremendamente tóxicas, como las aflatoxinas. Ese quizá es el carcinógeno más potente conocido. Y provienen de unos hongos de color negruzco que crecen muchas veces en el maní, en los cacahuetes. Y esta sustancia realmente, si es aplicada unas cuantas veces, puede provocar un cáncer en la persona y finalmente, como es lógico, si no es tratado a tiempo, pues fallecer. El rostro de estupefacción no solo es el mío, claro. Escuchamos algunas cosas que es que no se saben, habitualmente no se cuentan, yo creo, y este mundo que hay que andarse con mucho ojo y desde luego que es eso, una de las grandes lacras, repetimos, y uno de los grandes males a los que se enfrenta la humanidad, ¿no? Y que todo el apoyo, todo el ánimo, todo el dinero, todo es poco, ¿no? Para que el hombre intente, ¿no?, superar a este enemigo un poco incomprensible todavía y que se ceba con nuestra especie. Pero los especialistas conocen cosas, es la sensación de siempre, ¿no?, que habitualmente no se difunden, no se cuentan. Claro, además, obviamente, tanto el doctor Gaona como el doctor Cabrera tienen razón, porque ellos están en buena fe hablando de lo que se conoce. Ahora bien, pensemos que en todo el mundo, en Estados Unidos, en Rusia, en Corea del Norte, en China, etcétera, etcétera, hay laboratorios en los que trabajan miles de personas miles de investigadores a costa de los presupuestos de defensa de cada uno de esos países, en los cuales se investiga con todo tipo de materiales biológicos, químicos, radioactivos, etcétera, etcétera, para matar más y mejor. No tienen otra utilidad, digámoslo así. Y lo que se ha investigado ya también, intentando inocular células cancerígenas en el 63 con presos, por ejemplo, y estaba Estados Unidos detrás, además, con dinero oficial. Sí. Era el doctor Chester Shuttam, que inoculó a 22 presos sin que ellos lo supieran, para ver si les generaba un cáncer. ¿Y les generó? No. De hecho, claro, uno puede pensar, ¿y por qué
vamos a hacer la especulación, ¿y por qué pasamos de este señor con los no sé cuántos fusiles de asalto y su explosivo C4 a algo que puede ser probable, que de lo que se puede operar y puede curarse, que no es exactamente pues el letal e inmediato, ¿no? Claro, el método más directo, digámoslo así. En 1997 cayó en manos de todos los que nos gustan estas cosas y los estudiosos de los servicios secretos. En 1997 se desclasificó un documento que estábamos deseando echarle el ojo, que era el manual de asesinatos de la CIA, que estaba operativo sobre todo en los años 60. Era un manual de 1950 y tantos que estuvo pues eso en uso durante 10, 15 años hasta que tuvo una segunda edición que ya no está desclasificada y en el cual que si lo de los 50 nos pone los pelos de punta, los 50, que es como la prehistoria ahora mismo, observamos una película de Hollywood o española, ya no digamos, y los 50 lo vemos como si fuera la prehistoria. Y ya nos va a acongojar esto, Santi, pues imaginaos lo que se hace ahora. Claro, en ese manual se hacía mucho hincapié en que lo fundamental a la hora de llevar a cabo una operación de estas por parte de un servicio secreto era mantener lo que ellos llaman la negación plausible. Es decir, cuantas menos cosas te relacionen como país, como agencia de inteligencia, con el hecho que va a suceder, cuanto más indirecto sea el método, mucho mejor. Hay que encontrar un equilibrio entre la eficacia y, digámoslo así, lo que te implica en caso de ser descubierto. Y desde luego allí ya había cosas que nos llamaban mucho la atención. Había, por ejemplo, instrucciones muy detalladas sobre cómo arrojar a alguien por una ventana sin que hubiera señales de lucha y que pareciera un suicidio. O, y esto viene muy al caso de lo que estamos hablando hoy, por ejemplo, cómo intoxicar o envenenar con isótopos radioactivos la pasta de dientes del objetivo, con la esperanza de que esos isótopos radioactivos le provocasen, con el uso de esa pasta de dientes, un cáncer en el futuro. ¿Y qué se hacía? Se inyectaba, imagino, de una forma casi invisible, en un tubo de pasta de dientes, y el sujeto investigado se cepillaba los dientes todo el día con ese material dañino. Claro, acordémonos por ejemplo del caso de Víctor Yushchenko, el presidente de Ucrania, que en 2004 pues sufrió un gravísimo envenenamiento. Todos nos acordamos de esas fotografías, terrible, en las que un hombre joven, saludable, de repente, en cuestión de días, se vio convertido en un anciano. Pues pensemos que las cantidades son absolutamente ridículas. A Víctor Yushchenko lo envenenaron con 2 mililitros de dioxina. O sea, un culín de dioxina. O sea, nada, ni un culín, vamos. Una gota. Una gota. Lo que es una simple gota. Esos 2 mililitros venían a ser 10.000 veces la cantidad tolerable por un ser humano. De hecho, los médicos suizos que le trataron dijeron que se salvó de milagro, entre otras cosas por una particularidad de su constitución física que hizo que la mayor parte de esa intoxicación fuera a la piel y no a los órganos internos, con lo cual ellos tuvieron margen para aplicar los antídotos, etcétera, etcétera, y aún así Víctor Yushchenko tuvo que superar 24 operaciones con anestesia total antes de estar dado de alta. 24 operaciones ante la magnitud del envenenamiento. Tienes documentos también que hablan de la CIA y bioterrorismo, Santi, es decir, que es algo que prácticamente es conocido a esos niveles, ¿no? Claro, porque aquí hay una historia que es muy curiosa. Incluso si hablamos de inocular el cáncer, sí se sabe que, por ejemplo, hay virus que pueden provocar cáncer. Lo que no se sabía, o se sabe relativamente poco de él, es de un virus en concreto que se llama el SV40. El SV40 fue descubierto por Maurice Hilleman, y tenemos su voz. Maurice Hilleman es un hombre que le debe la vida todos los días millones de personas. Es el descubridor de más de 40 vacunas. Es uno de los nombres grandes de la historia de la microbiología. Cuando descubrió el SV40, descubrió que ese virus tenía una característica muy especial. Maurice Hilleman nos dejó en 2005, pero dejó una entrevista, y de esa entrevista ha sacado un fragmentito que es bastante significativo.
Así que fui a hablar con Albert y me dijo, ¿por qué te preocupa esto? Y yo le contesté, tengo un presentimiento de que este virus es diferente. No sé por qué te lo digo, pero he estado manejando virus durante mucho tiempo y creo que este virus puede tener efectos a largo plazo. Y él dijo, ¿qué? Cáncer. No sé si hay fotografías o imágenes, porque lo he dicho muchas veces, y rápidamente nuestro público, en estos programas que ya cada día son más interactivos, como es la propia sociedad, puede buscar rápidamente en Internet, como digo, imágenes, por ejemplo, de los virus Fago o Fago 2, y lo que verán en imagen les parecerá, no sé, una cápsula del proyecto Apolo o una especie de tornillo, algo que parece metálico, que parece pulido, que parece una estructura que no puede ser biológica, que incluso como si fuera una araña metálica, tiene una especie de cilindro que a veces se ilumina además con el microscopio electrónico, y luego tiene unas patas con las que se ancla en otra célula, en otra superficie, y lo comparaban con las cápsulas espaciales, ¿no? Si uno ve estos seres que no están ni vivos ni muertos, que siguen siendo un misterio de la biología enorme, los virus, ya entra en una fase de decir, cuidado con esto, ¿no? Que puede matar a millones de personas y es invisible, pequeñísimo. Bueno, si ya le ponemos SV40 y empiezan a ver que algunos hacen esto, tiene que ser como encontrarse con un mundo de terror desconocido hasta el momento, ¿no? Pues sí, y de hecho la investigación sobre el SV40 a día de hoy está, al menos en lo que se sabe en la investigación oficial y académica, está muy dividida sobre su capacidad de producir cáncer. Al menos sí se sabe que lo que anula de alguna forma y a lo que ataca es a la capacidad de defenderse de él, es decir, a las propias células que tiene el cuerpo humano y a los propios genes, mecanismos genéticos que tiene para los tumores o las pequeñas células cancerígenas que surgen espontáneamente, pues eliminarlas y que eso no vaya a más. Con lo cual, pensemos en que en un laboratorio donde se puede modificar un virus de la gripe, por poner un ejemplo, para convertirlo en un arma mortal, un virus de cáncer podría también ser modificado. Posibilidades de biotecnología, de bioterrorismo, de guerra bacteriológica y de conspiración, que mezcladas dan bastante miedo. Ahora, antes de escuchar a nuestros oyentes, ningún representante del gobierno de Venezuela ha dicho a las claras cómo es esa técnica, qué creen que ha pasado. Dicen que prácticamente lo tienen claro, pero no han dicho el modo, ¿no? El modus operandi. No, la verdad es que yo creo que esas pistas pueden ser más conjeturas que otra cosa. De hecho, la posibilidad de hacer esa comisión o ese estudio científico pues la veo muy remota desde el punto de vista de que Hugo Chávez se ha anunciado que va a ser embalsamado. Si no lo ha sido ya, según dicen otras teorías conspiranoicas de otro, que también las hay, de otro ¿no? signo. Sí, de hecho, en este caso, un prestigioso diario español, el diario ABC, publicaba informaciones esta semana de que Hugo Chávez bien podría haber fallecido mucho antes de lo que se decía y en suelo cubano, y haber sido repatriado rápidamente para, digámoslo así, escenificar su muerte en Venezuela. Hay quien dice que en diciembre, que Chávez murió en diciembre y que han estado todo este tiempo manteniendo el cadáver. Se ha dicho también que no iba dentro del ataúd, que estuvo 7 horas recorriendo para que los fieles lloraran y lo dejaban tocar el cadáver, que habían metido un peso porque así era una publicidad para el pueblo, ¿no? Han llamado mucho la atención el hecho de que no hayan trascendido fotografías todavía del cadáver de Chávez. Se puede ver, el testimonio de ello son las colas inmensas de venezolanos que están allí visitando la Capilla Ardiente. Pero esos visitantes, si llevan cámaras fotográficas o teléfonos móviles, les son requisados a la entrada, les son evidentemente devueltos a la salida, pero no se permite. De hecho, el ángulo de las imágenes oficiales, se ve el cristal del ataúd, pero no se ve lo que hay dentro. Y la verdad es que también ha llamado, digámoslo así, a los más suspicaces les ha llamado mucho la atención. Hablando de conspiración, y escuchamos ahora vuestros mensajes, es curioso porque de un tiempo a esta parte, repito, da la impresión de que un sinfín de informaciones que parece que estaban en un mundo marginal, en un mundo muy heterodoxo, en un mundo que no daba el salto de, entre comillas, y que se me entienda, los amigos de Santi a las grandes publicaciones, y uno ahora si ve los informativos y va viendo lo que se está contando en los medios de comunicación serios también, entre comillas, va observando que estas noticias se abren paso. Algunos dirán, porque hay que traer lectores, porque son más fantasiosas.
o porque ya se está abriendo, como está ocurriendo en otros ámbitos de la sociedad española, por ejemplo, temas que eran tabú y no se podía hablar, se están hablando todos los días. Por ejemplo, hoy... algunas conspiraciones son muy chuscas también. Claro. Por ejemplo, los vídeos que han salido de Chávez con pelo y ahora estaba desde hace tiempo sin pelo por el cáncer, y por eso es que se notaba que eran fotografías antiguas. A lo que me refería es que, por ejemplo, esta misma semana se habla de Obama y las muertes con los drones, que son temas que ha tocado Santi aquí hace mucho tiempo, robots que matan y se les da la orden de matar, y esto ya está en los principales informativos, ¿no? Es decir, se está dando un salto que también indica algo importante. Vamos con mensajes. Pues mira, José Ramón López nos dice: nadie puede, y si a tu lado ponen algo que te está irradiando continuamente, alguien infiltrado, creo que es más que posible. Saperio dice: en 2 años 5 presidentes o candidatos en Sudamérica han padecido un tumor. ¿Es estadísticamente explicable? Juan Calviño: lo de Chávez son delirios de un pobre hombre obsesionado con los gringos. Poco creíble esa inoculación. César: ¿alguien se olvida de Arafat o el espía del Polonio? Obviamente es posible envenenarte con algo. Con Arafat, por cierto, también hay noticias, se va a reinvestigar, ¿no? De alguna forma su muerte. El cadáver de Arafat ya ha sido exhumado, ya se han tomado muestras y se sabrán los resultados dentro de unos meses. Un equipo de investigadores suizos está llevando a cabo esos estudios. Los mismos investigadores que encontraron restos de polonio en su cepillo de dientes. Y recuerdo lo del manual de la CIA, en su pañuelo palestino y en otras prendas de vestir, y ya han tomado muestras del cadáver. Es muy difícil porque el polonio tiene una vida media de 138 días, lo cual quiere decir que cada 138 días su radiactividad es la mitad que antes, con lo cual ha pasado un tiempo, los restos serán muy tenues y habrá que esperar a esos resultados. Daniel Tena dice exactamente como está explicando este señor: el cáncer se puede contraer por malos hábitos o porque surgen. Inoculárselo a otra persona es imposible. Ismael Ileira, de Estados Unidos: me lo creo todo. Mientras otros países más débiles atacan vistosamente, América no ha parado de hacerlo contra todo el que puede fastidiarle de forma oculta. Tania: en América Latina se comenta mucho el hecho de que muchos de sus presidentes han sufrido o sufren cáncer y dicen que puede haber sido provocado por alguien. Fubino: en 2 años 5 presidentes de Sudamérica padecieron cáncer. Eso es demasiada coincidencia y las coincidencias no existen. Es una falacia, el cáncer no es un virus y no se puede inocular. ¡Qué disparate!, nos decía Chris. Bocanegra: lo de Chávez está claro que es un cáncer inducido. Bienvenidos a la guerra del siglo XXI. Cada mensaje un mundo y un universo diferente, ¿eh? Personas totalmente enfrentadas. Que esto indica 2 cosas. Que la audiencia de Milenio 3, por fortuna creo yo, cada una tiene sus ideas, es absolutamente libre, absolutamente consecuente con lo que piensa, a veces ideas totalmente radicales, y los unimos de alguna manera en esta visión de las cosas, que no está mal, porque aquí lo que planea es la no ideología, que decía Santi, que yo creo que es la mejor de las ideologías, o sea, estar al margen de todo eso, ¿no? Ángel Martínez dice: yo leí hace bastante tiempo en El País una noticia de que la CIA tenía un informe que decía que Hugo Chávez estaba enfermo y que en unos 2 años moriría. Como dice Santi, yo no digo nada, pero ahí lo dejo. Martín Cope dice: hacer creer que el imperio ha inoculado cáncer, eso es un engañabobos. Y María: la Virgen, ¿es posible provocar el cáncer? ¿Pero en qué nos estamos convirtiendo? Vergüenza de la especie humana. Bueno, engañabobos, imposible, a veces son términos muy dogmáticos, ¿no? Incluso yo solo digo que ya no sé ni qué creer ni qué no creer, ni en los que dicen que es imposible, ni en lo que dicen que es, en los que dicen que es oficialmente demostrado, porque estamos sin duda alguna en un umbral de la historia en el cual casi nadie sabe lo que está ocurriendo, lo que está pasando, qué es verdad y qué es mentira, dónde acaban sus límites, qué no sabremos en un futuro. En fin, apasionantes tiempos también, qué duda cabe. Por ejemplo, antes de entrar en la siguiente historia que tiene mucho que ver con todo esto, Fermín Agustí, me gustaría comentarte, compañero, si no es posible, vamos a ver, porque sigue habiendo informaciones, diferentes puntos del sur de España, pero se ha concentrado ahí, y te has puesto en contacto. Fermín, buenas noches, amigo. Buenas noches, Iker. Has hecho la gestión, evidentemente, de conectar con esos puntos de la Guardia Civil, donde parece, según las informaciones de algunos amigos, que había denuncias o que había miembros de la Benemérita cerca del posible lugar de impacto. Efectivamente, hemos llamado a la Guardia Civil de Guareña, en Badajoz, y también a la Guardia Civil de Badajoz, porque en la misma provincia de Badajoz tienen que tener constancia de todo lo que ocurre en toda la comunidad. Y en ninguno de los 2 sitios tienen constancia de que haya ocurrido nada ni que lo hayan estado investigando. O sea, no ha habido ninguna denuncia ni nada. Claro, que hayan visto a
personas de la Guardia Civil cerca no quiere decir que estén investigando eso. No. Pero bueno, seguimos con los micrófonos abiertos, con cualquier información y con cualquier tipo de dato para saber más de este Tal vez incidente. era alguna patrulla que estaba por ahí, pero si la patrulla, los miembros de la Guardia Civil del cuerpo lo estaban viendo, pues también que se pongan en contacto con nosotros. Gracias, Fermín. Fíjate, ahora mismo nos ha llegado prácticamente una persona que dice que desde Málaga, a eso de las 12:30, ha observado un foco de luz azul muy brillante que viajaba a poca velocidad. Ahora mismo, a las 12:30 de esta noche. Sí, a las 12:30 de esta noche, ya nos ponía el mensaje ahora, decía que no sabía si podría tener relación con todo esto. Claro. Aparentemente no, porque no es el mismo objeto, pero bueno, es otra cosa que tenemos que preguntar a la audiencia. Claro, y también hay que ser muy consecuentes. El hecho es mucho más valioso, no es por nada, pero es mucho más valioso que hayan llegado un sinfín de mensajes coincidentes en la zona, hablando de España, sur de España, que han visto un fenómeno coincidiendo en la hora, que ahora, y eso que os creemos, por supuesto, y sabemos de vuestra buena fe, pero no es lo mismo, porque simplemente el hecho de escuchar este programa esta noche contando todo esto hace que, no sé si predisposición, pero que todo el mundo mira al cielo, y si todo el mundo mira al cielo, motivado también este gesto por nosotros, evidentemente ve cosas que a veces no son familiares, ¿no? En Camas también lo han visto. Camas, provincia de Sevilla. Eso es, a eso de las 9 de la noche decía una bengala, luego era como una estrella fugaz de color verde, pero más brillante. Bueno, seguimos muy atentos, cualquier información nos interesa. Por cierto, antes de hablar de esto, aunque sea brevemente porque creo que es un titular poco más trascendido, se habló en su día de ratas gigantescas, ratas mutantes, ratas monstruo, esto ya es alucinante, y yo recuerdo a Santi hablando de la antigua Unión Soviética y episodios entre los soldados y ratas que habían conseguido un nivel de desarrollo, yo no sé si relacionadas, no recuerdo ahora, con el tema de lo nuclear y los residuos nucleares, y ahora pasa en Irán. Sí. ¿Será un mito que acompaña a los países con potencia nuclear? Mira, ahí tienes una. Bueno, déjame aquí te estoy enseñando la fotografía de una de las fotografías. Esto parece un tejón, o sea, esto es... Bueno, pues te estoy hablando de ratas algunas de más de 5 kilos de peso. Yo no sé si es normal, si puede haber ratas tan grandes, quizás sí, ¿no? No lo sé, pero bueno, desde luego impresiona. Hay, porque en Irán hasta tal punto son de grandes estas ratas que han decidido por la noche sacar a francotiradores. Sí, contra francotiradores contra las ratas. De día han puesto todo tipo de cosas para intentar cazarlas, pero de noche, como no pueden hacer otra cosa, y las ratas salen más de noche para comer la comida que han dejado en los restaurantes, para moverse por la ciudad, en Teherán ya hay unos 22 francotiradores que están con luces de estas que se ve por la noche para disparar, y cuando ven a una pedazo rata de esta... Luces de estas que se ven por la noche. Ojo al dato, como decía aquel locutor, porque vamos a hablar de eso después también, ¿eh? Luces que se ven por la noche y que en este caso sí tienen un buen fin, en fin, cazar. Sí, claro. Vigilar a la presa, ¿no? Sí, vigilar a la presa y matarla. De 60 centímetros por lo menos esta rata. Sí, y ya te digo que algunas de más de 5 kilos. Ya se han cogido unas 2.200 ratas, dicen. ¿De este porte? De este porte. En Teherán están diciendo que son mutaciones por radiaciones y por productos químicos. Y que además, pues que las ratas antes se asustaban, huían del hombre, de los animales, de los gatos, y ahora no. Es lo mismo, me acuerdo perfectamente, que hacia el 2003 hablaban de antiguos territorios de la Unión Soviética y moderna Rusia, bajo las alcantarillas, problemas de los soldados porque las ratas ya no huían, se enfrentaban, eran gigantescas y había una relación. ¿Estamos ante una leyenda urbana más o menos modificada o ante una verdad? Mira, los zoólogos están diciendo que normalmente este tipo de cambios en las ratas duraban miles de años. O sea, esa evolución duraba miles de años. Ahora, en muy poco tiempo, ratas de apenas 60, 100 gramos, 200 gramos, se han convertido en ratas de más de 5 kilos. Y agresivas. Con lo cual algo está pasando. Es más, muchos vecinos están diciendo que sus gatos se han visto atacados por este tipo de ratas, incluso que es que huyen de ellas porque son más grandes a veces que los propios gatos. Ojo con la mordedura de una rata de esta envergadura y de este porte, ¿eh? No es broma, ¿eh? Roedores de ese porte y más grandes los hay, pero desde el capibara, pues sin ir más lejos. Capibara. Pero desde luego una rata es un animal muy respetable. Me ha parecido muy curioso porque yo recordaba esta viñeta, ¿no? Y uno no sabe si los mitos acoplan cosas, el temor al Irán nuclear y la ficción, porque este mismo programa de esta noche, uno
vertebra o lo divide en capítulos y dice, bueno, diferentes películas de ciencia ficción. Por desgracia, ninguno de los casos que hemos contado es ciencia ficción. Es decir, el mundo se está acercando a la ciencia ficción, que es otra cosa. Pues están reclutando más francotiradores para que con esas armas con visión nocturna intenten acabar con más animales en menos tiempo, porque están teniendo un verdadero problema. Y no me extraña, viendo las fotografías, no me extraña que la gente tenga miedo. Tú imagínate esto. Es de videojuego, o sea, francotiradores contra las ratas mutantes. Sí, totalmente. Esta es una de las que se puede encontrar Javi en algunos de esos sitios en los que va él, en mitad de la madrugada, porque esto sí que da más miedo que un espectro. Que por suerte no aparecen. O alguna de las leyendas o no leyendas de Diego. Pues hablando de Diego y hablando de esa hilazón que acaba de hacer Carmen, queriendo o sin querer, luces para ver por la noche y evolución, en este caso de las ratas, pero hablamos también de evolución humana y hablamos de luces por la noche. ¿Cómo se mezcla todo este puzzle? Bueno, pues este es uno de los temas más sorprendentes y quiero vuestra opinión, amigos oyentes, y la vuestra que estéis aquí conmigo, porque esto es alucinante. O sea, yo no me lo puedo creer. Esto sí que no me lo puedo creer. Es otro capítulo de esta noche de delirios, de esta noche de conspiraciones, pero claro, el trasfondo es que igual todo esto es absolutamente cierto y está pasando. Santi dio la campanada hace un tiempo en la televisión, en su sección La Cara Oculta, tan seguida por todos vosotros, comentando que había un estudio que era asombroso. Hay más cosas que no se contaron en la tele sobre que el ser humano había cogido un mal camino. Y casi viendo cómo está el patio podemos pensar que es así, que la evolución, si es que evolucionamos, ha hecho una especie de bifurcación extraña. Con la noticia que contamos ahora, esto va, bueno, al pelo, porque es, y ocurre en nuestro país, la demostración de algo que parecía leyenda urbana, que a mí si me lo cuentan, yo creo que es leyenda urbana, porque no creo que esto pueda ocurrir. ¿Cómo orientarnos en este mundo que ahora vamos a conocer? Bueno, pues con una película que nos impresionó muchísimo, ¿verdad, Carmen? ¿Te acuerdas? Sí, Idiocracia. Idiocracia, una película en clave de humor, absurda, como absurdo es el mundo en el que vivimos. En los albores del siglo XXI, la evolución humana estaba en su punto de inflexión. La selección natural, el proceso por el que los más fuertes, los más listos, los más rápidos se reproducen en mayor número que el resto. Un proceso que antaño había favorecido los rasgos más nobles del hombre, empezaba ahora a favorecer unos rasgos distintos. Las obras de ciencia ficción de la época pronosticaban un futuro que sería más civilizado y más inteligente. Pero a medida que pasaba el tiempo, las cosas parecían avanzar en la dirección opuesta, hacia un atontamiento. ¿Cómo era posible? La evolución no siempre premia a la inteligencia. Al no haber depredadores naturales que diezmaran al rebaño, la evolución empezó a premiar a aquellos que más se reproducían y convirtió a los inteligentes en una especie en peligro de extinción. Diego está ya a la escucha, nuestro compañero. Esto sería territorio para él. Pura leyenda urbana, no, créalo, sí, no. Antes de presentarle, escuchemos este documento, por favor. Control, aquí JetBlue 657. Sí, adelante. Señor, tenemos un láser aquí arriba, 2 flashes verdes en la cabina. Han alcanzado un ojo del copiloto. JetBlue 657, ha sido a 5.000 pies, ¿verdad? Afirmativo, señor, 5.000 pies. 2 flashes verdes que han alcanzado al copiloto en un ojo. Extremen la precaución. Le confirmo que detectamos una iluminación láser no autorizada a unas 7 millas de su posición, a 5.000 pies. 2:41. Esto es Milenio 3, el programa que intenta contar lo que nadie cuenta. Estábamos escuchando una grabación con esa tensión que nos recordaba, por ejemplo, pues al caso Manises, a una observación de tipo objeto volante no identificado, pero no es un foco de luz. Y un foco que puede causar una catástrofe. Pero eso no es tan escurridizo como los ovnis. Está ocurriendo, parece increíble. El pionero en esta investigación, por lo menos el que nos lo ha hecho saber, Diego Marañón, compañero, buenas noches. Hola Iker, buenas noches, ¿qué tal? Esto no es ficción. Ojalá fuera ficción. Lo que acabas de escuchar, aunque parecía un trozo de una película, era la conversación entre la cabina de un avión y la torre de control del aeropuerto JFK hace solamente unos meses, el 15 de julio de 2012. Fue ese día cuando un avión de una compañía aérea de bajo coste, un JetBlue, se encontró con algo que ellos no se esperaban. Un piloto de esa compañía aérea, concretamente el copiloto, fue alcanzado, Iker, por nada más y nada menos que un láser que iba dirigido a su aparato,
cuando se preparaba para aterrizar en este aeropuerto. El avión estaba a 215 metros de altitud cuando se le indicó este incidente a la torre de control, que es lo que acabas de escuchar. Un láser desde tierra. Claro, te has puesto a investigar. De inmediato cuando remitiste esta información digo, esto yo no sé si está en el umbral de la leyenda, ¿no? O sea, pilotos a punto de aterrizar o en despegue, o sea, en los dos procesos más peligrosos, con vidas humanas en sus estructuras aéreas, ¿no? Y que reciben extraños flashazos, que alguien puede pensar que están hechos con un motivo terrorista, con un motivo de desorientación. Claro, no puede pensar uno que esto está hecho por charanga, ¿no? Por idiotez máxima, ¿no? Porque menudo pasatiempo. ¿Os imagináis, amigos, intentar cegar a pilotos cuando ya se tienen los medios? Ahora, ¿se tienen medios? ¿Es posible que un láser de esos que se han popularizado en el fútbol y con los que molestan a los jugadores, esto sirve para llegar tan alto? Bueno, te has puesto a investigar, Diego, y has empezado a recopilar información. Sí, efectivamente. Hablamos de esta especie de, de estos punteros láser que todo el mundo conoce, que, como decías, se han popularizado sobre todo en algunos campos de fútbol, cuando toca tirar un penalti, siempre en esos primeros planos de televisión los vemos, ¿no?, en la cara de los jugadores. La verdad es que es bastante curioso, Iker, y sea por vandalismo, sea por estupidez, como bien apuntabas en la introducción a este tema, por involución pura y dura, desde luego que apuntar con uno de estos artilugios a la cabina de un avión en pleno aterrizaje pues constituye un riesgo. Hemos contactado, Iker, con Francisco Narla, que además de escritor, autor de libros como Los Lobos del Centeno, como Caja Negra o como Asur, es piloto comercial. Él se dedica profesionalmente también a manejar estos aparatos. Y él nos contaba, Iker, en una primera impresión, qué es lo que puede pasar con el uso de estos punteros láser. No puedo hablar más que de manera negativa. Evidentemente, dejando a un lado las motivaciones más que cuestionables de que alguien pueda tener interés en molestar a un piloto durante su aproximación, la consecuencia de la interferencia durante la aproximación de una aeronave en las maniobras más críticas, sea aterrizaje o despegue, de un puntero láser puede ser catastrófica. Hasta el día de hoy no ha habido ningún accidente que supusiera una pérdida de aeronave o de vidas humanas, pero antes o después sucederá si no se le pone coto. Francisco Narla, que es un piloto experimentado a pesar de su juventud, de gran prestigio y un fantástico escritor e investigador. Le mandamos un fuerte abrazo y le agradecemos además todo lo que nos ha ido contando y que vais a escuchar, porque esto, si no, es que yo no me lo creo, o sea, no me lo puedo creer. Está pasando en España. Me acaba de mostrar en mitad de la oscuridad del estudio Javi Pérez Campos una foto así en la lejanía, y yo, que tampoco veo muy bien, digo, ahí va, se ha fotografiado el objeto de las 9 de la noche, porque veo una estela verde. Soy sincero, es lo que he pensado, ¿no, Javi? Sí, y lo que te estaba mostrando es una fotografía de uno de esos punteros láser de una potencia mayor de la permitida, que se pueden vender. Además, hace poco hablábamos de la venta de escopolamina y de burundanga a través de Internet. Pues este tipo de objetos, imagino que Santi ahora podrá dar más detalles del tema, también se pueden comprar por Internet de forma sencillísima, y son capaces, como digo, de encender, por ejemplo, una cerilla con el mero haz de luz de este objeto, pero es que también es capaz de provocar auténticas quemaduras en la piel si se ponen a corta distancia, y bueno, son un auténtico objeto de disputas en todos los ámbitos. Esto se llevaba a cabo, yo recuerdo, por ejemplo, hace unos años en los cines de toda España siempre estaban los graciosos que sacaban estos punteros, ¿no?, y en mitad de una película se dedicaban a fastidiar al personal, pero yo no sabía que esta estupidez se había mantenido hasta el día de hoy. No, y de hecho, efectivamente hay una página en concreto que son los fabricantes de estos objetos, donde se pueden comprar punteros láseres o láseres a secas de más de 1 vatio de potencia. Para que nos hagamos una idea, un puntero láser de los que usan los profesores o hasta de los que se usan en los campos de fútbol son milivatios, pero poquitos. Es decir, un puntero láser de 1 vatio enciende un fuego a una distancia de 5 metros. Para hacernos una idea. ¿Y eso se vende? Y eso se vende exactamente $299,95. Te lo ponen en la parte del mundo que tú quieras. Pero esto es alucinante, porque te ponen eso, puedes pedir también junto a eso la llave que abre todas las puertas acorazadas y un poquito de escopolamina.
Y así tienes el pack. Vale, o sea, pero es decir, eso es un pedazo láser. Es un pedazo láser y hay que gastarse una pasta. Y hay que gastarse una pasta. No, es del tamaño, para que nos hagamos una idea, que lo vamos a entender todos, es del tamaño de una espada de luz de la Guerra de las Galaxias, o sea, más o menos de ese tamaño, Vale, una linterna. pero una persona normal no se no gasta puede ir por la calle ese con dinero. Es que una persona normal tampoco está dándole a los aviones, partamos de esa base. Sí, o sí, porque hay mucho tonto el culo, Pues ya es un por tonto el decirlo culo. de algún modo. Y con estas lucecitas intentan hacer la gracia, y la gracia a veces puede tener consecuencias muy graves. Bueno, hay imágenes incluso de este tipo de láser apuntando a las nubes y llegan a reflejarse en las nubes, casi en el cielo, y ha habido auténticas disputas incluso en el mundo del fútbol. Hinchas de equipos contrarios que apuntaban a jugadores en momentos clave de los partidos para intentar fastidiarle y que no llevara a cabo determinadas jugadas. No hay retransmisión en la incluso... que no salga algún láser en la cabeza de alguno de los jugadores. Seguimos un poco más porque esto es alucinante y por eso se va entendiendo por qué abríamos este tema con ese fragmento de esa película, ¿no? Porque esto ya es como la idiocia en el sentido de hacia el ocio haciendo el mal, porque puede haber algo más que ocio o que broma chusca o que tontería. ¿Puede haber algo más? Hemos seguido recopilando datos con Francisco Narla, Diego, porque ha habido sustos, ¿no?, en ocasiones. Sí, sustos además en nuestro país, Iker, porque entre enero y octubre del año pasado, por ejemplo, AENA registró 349 casos en los que pilotos comerciales fueron deslumbrados con un puntero láser. Mira, ahora mismo, según hablabas, Santi, Carmen y Javi al unísono han dicho, es que esto no puede ser. 349 denuncias en España. ¿Pero efectivamente. en algún aeropuerto en concreto? No, es la suma de todos los incidentes en todos los aeropuertos de la red de AENA. ¿Y en alguno más especialmente o que tenga más casos? Luego hablaremos. De momento, Vale. Francisco Narla nos cuenta cómo está el tema en este nivel en España. Hasta donde yo sé, no. Sí que soy consciente y yo mismo las he sufrido y he presentado denuncias al respecto. Sí que ha habido denuncias y lo que se califica de incidente, en el sentido de que han perturbado la aproximación o el despegue de aeronaves, han resultado molestas y han podido desencadenar situaciones más graves. Esas denuncias se cursan y se tramitan intentando encontrar a los culpables de ese uso ilegítimo y peligroso de los punteros láser, que en el sentido de una mayor gravedad, de llevar a un accidente como tal o demás, no, hasta donde yo sé. Pues aquí estamos en vivísima discusión mientras escuchamos a Narla e intentando saber eso, Diego, lugares de España. Lo que preguntaba Carmen es lo que todos queremos saber. ¿En qué zonas concretas ha habido incidentes? Es que nos parece increíble. ¿Quién está detrás de esto? Si alguien está detrás de esto, no creo que sea ningún oyente de Milenio 3 porque me cortaría las venas, ¿no? Si alguien que es seguidor de este programa se dedica a hacer esas cosas. Pero pues, es posible. Sí, y la costumbre además se extiende cada vez más, que es lo preocupante, Iker. Ha habido denuncias en los aeropuertos de Valencia, en Galicia, en Tenerife, en Málaga. Incluso hace solamente unos meses se produjo un arresto en nuestro país, un joven que estaba haciendo esto, apuntar con láser aviones desde su casa, y que fue imputado por una infracción contra la ley penal de navegación aérea. Mira, nos dice Francisco que en noviembre de este año pasado, 2012, en el aeropuerto de Barcelona, que se dieron varias denuncias y alertas por los pilotos por el uso de estos láseres. Sí, sobre todo en el Prat, es uno de los aeropuertos que más denuncias dan a conocer en este sentido. Pero también de esto nos hablaba Francisco Narla. En el caso de España, yo diría que tendríamos que hablar de ese punto, de la cercanía de núcleos de población y además del tamaño de la ciudad. Evidentemente, cuanto mayor sea el tamaño de la ciudad, más fácilmente habrá alguien que pueda tener esas malas intenciones o que pueda esperar hacer daño o molestar en una aproximación. Yo creo que en la costa mediterránea, tanto Valencia como Barcelona, aunque esto es una opinión personal, no son datos respecto a una encuesta que haya transmitido AENA o cualquiera de las autoridades españolas, por lo menos en experiencia personal es donde más problemas he encontrado. Yo me estoy preguntando, compañeros, ahora mismo, y también te hago la pregunta, Diego, y a toda la audiencia que está bulliendo con este tema, porque esto es indignante, claro, indignante, pero es algo que está ocurriendo en nuestro país, quizá esta misma noche, no lo sabemos, y que además refleja algo más profundo, ¿no? Algo de nuestra pobreza interior, porque es que si no, no se puede entender. Todo ese tiempo, ese esfuerzo, ese dinero, ese ingenio,
¿por qué no lo usas en algo bueno? Es que yo no lo acabo de entender. Qué gracia, ¿no? Imagínate que de repente hay un problema de verdad en una aproximación a tierra, que es seguramente lo más peligroso que hay en el tránsito aéreo. Pero, claro, desde su casa, por ejemplo, tiene que ir alguien, Diego, no sé si tú lo sabes o lo sabéis, compañeros, cerca de la pista de aterrizaje, que eso sería más complicado, ¿no? Porque desde tu casa, ¿qué clase de aparatos se tienen? Y sobre todo, los pilotos podrán denunciar o saber desde qué punto, ¿no?, se envía en la noche ese foco. Se puede saber, incluso esta semana también consultábamos con César Cabo en torno a esta cuestión, y él nos decía que especialmente en los aeropuertos gallegos se daba esta situación porque en aeropuertos mayores, como por ejemplo Barajas, no podía ocurrir porque de alguna manera es bastante imposible ponerte con un láser en la aproximación del aeropuerto, pues con lo construido que está todo alrededor, y que de alguna manera es bastante más factible y molesto y bueno, daba, entiéndaseme entre comillas, mejor resultado en aeropuertos de entornos pues más abiertos y menos controlados. Lógico. Te hablaba de incremento de las denuncias, es decir, ojo, por favor, escuchemos la gravedad que esto tiene. Pilotos que en tierra tienen que hacer su informe, o sea, ¿cuántos no harán informe? Porque, bueno, 349 este pasado año. Incremento. Bueno, en este sentido, igual que antes hablaba de percepciones personales en que los aeropuertos del arco mediterráneo podrían tener un mayor inconveniente dentro del territorio español por la cercanía de las poblaciones y por su tamaño, en este sentido, respondiendo a esta pregunta, se puede afirmar sin lugar a dudas de que por las estadísticas oficiales, tanto en Estados Unidos como en Europa, y por el número de denuncias, ha aumentado brutalmente. En Estados Unidos se hablaba de que alrededor del 2005, cuando salió la ley, creo que eran unas 300, 400 incidentes al año, y la progresión ha sido geométrica. Estamos hablando de miles de incidentes al año en Estados Unidos y de la misma manera en Europa. Para saber más de este mundo absolutamente secreto, y ahora Javi cuenta más cosas que está localizando en tiempo real por internet. Esto es así. Parece que hay un protocolo muy establecido, o sea que ha tenido que hacerse una especie de ley interna para luchar con esto por parte de los pilotos españoles. Sí, e incluso el gobierno, Iker, ya ha alertado a diferentes aerolíneas que operan en España de estos ataques, incluso diciéndoles que, bueno, que se pueden llegar a suspender determinadas operaciones si el riesgo así lo aconseja. Francisco Narla también nos hablaba de ese protocolo a seguir. Bueno, nosotros tenemos la obligación de denunciarlo. Se notifica en cuanto en cabina hemos recibido ese haz de luz. Debemos notificarlo al control aéreo, que cursará su denuncia y llevará una tramitación especial, y el piloto, una vez el avión en tierra, cursa su denuncia formal, intentando dar la mayor cantidad de datos. No es fácil. Cualquier oyente que nos escuche y se vea a bordo de un avión mirando por cualquiera de las ventanillas es consciente de que no es fácil, y menos de noche, localizar un punto exacto que pueda ayudar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a detener a esa persona. Por tanto, de momento los procedimientos que hay en Europa es la notificación a control y luego la denuncia pertinente en suelo hecha a las autoridades del país que corresponda. 12:55. Yo estoy seguro que preguntamos esto una noche al final del programa a Noel Calero, nuestro oráculo, como créalo o no, y dice que no, porque yo también diría que no. Él pone el gesto del brazo abajo. Yo también diría que no. Estamos viendo imágenes, Javi. Le preguntaba mientras escuchábamos a Francisco Narla, a Santi Camacho, claro, esto seguirá siendo un haz fino, ¿no? Un haz casi coherente cuando llega hasta la cabina del avión, o se amplificará un poco, o destellará con el cristal y provocará un efecto de reflejo que es peligrosísimo, y estamos en la duda, ¿no? Se amplía, Iker. Yo he estado buscando un poquito esta semana, y del haz finito que sale del puntero, eso se va aumentando y aumentando hasta el punto de que a la ventanilla del avión, de la cabina, llega un fogonazo de luz que es lo que ciega realmente por unos segundos al piloto y lo que pone en peligro a todo el pasaje. O sea que se sabe el efecto que provoca. Sí, se han hecho estudios además y pruebas y simulaciones en espacios cerrados, ¿no? Y sin peligro, para ver cómo puede afectar esto al piloto, y las reacciones del piloto que ves en esos vídeos desde luego son bastante preocupantes si tú formas parte del pasaje del avión. Yo puedo decir que es una de las noticias más alucinantes que hemos contado en Milenio en los últimos tiempos. Es decir, 349 denuncias en AENA por esta especie de destellos con láser que pueden provocar o que buscan provocar eso. Podemos hablar, por tanto, de los objetivos que hay de fondo. Javi, estabas viendo que se venden aparatos con
con una calibración de 10 kilómetros, creo, de alcance. 10 kilómetros, el precio 40 euros, es decir, que tampoco es un precio desorbitado para este alcance. Y además dice, bueno, esos 10 kilómetros es en completa oscuridad, en las condiciones más favorables para ello, lente focusable, cuerpo de metal, viene en la caja original, recién llegado de fábrica, y como digo, pues accesible casi para cualquier bolsillo, vaya. Imagínate si ese es el de 40 euros lo que puede hacer el de 300. Diego, objetivo de todo esto, ¿qué se esconde detrás de esta historia que parecía leyenda urbana? Pues la verdad es que parecen signos de los tiempos, Iker, porque hace unos meses, tú te acordarás, y unos años que de lo que se trataba era de tirar piedras a los coches desde la autovía, desde los puentes, ¿no? que había a una determinada altura, y Francisco Narla también se preguntaba un poco cuál es la motivación real. No parece que sea el terrorismo, parece algo bastante más inquietante. Le escuchamos. La verdad es que hasta donde yo sé, y por los informes que ha emitido la Administración Federal de Aviación Civil Americana, que suelen, como decíamos antes, estar un paso por delante de nosotros en la vieja Europa, no ha habido ninguna notificación de que haya causas terroristas o que haya intención de hacer mal como tal. Uno de los hombres que fue detenido en Estados Unidos, que interfirió con la maniobra de aproximación de un helicóptero de la policía, creo que fue en Winnipeg, decía que estaba probando su puntero láser. Y ha habido otra asociación astronómica en no sé qué parte de Estados Unidos que mientras estaba dando una clase interfirió, enseñando las constelaciones, interfirió en la trayectoria de aproximación. Dejando a un lado esas coincidencias, malas coincidencias, evidentemente supongo que tiene lo mismo que esa gente pues que quema contenedores o que raya un coche aparcado en la calle. A veces el ser humano no se comporta de una manera muy racional consigo mismo. Supongo que es el mal por el mal o la maldad por la maldad. Compañero Diego, gracias por la crónica. Luego nos escuchamos. 349 denuncias este año pasado en aeropuertos españoles, sobre todo en algunos, por personas que intentan buscar el destello, el accidente, el problema en la cabina de mando de aviones a punto de aterrizar. De locos. De locos. Esto nos cuentan que es leyenda urbana clásica, nos lo creemos, ¿no? 349 denuncias. Es tan gordo el tema, tan de idiocracia, tan de involución, que lo que vamos a hacer es contestar, si podemos, a vuestras sugerencias. Queremos saber vuestra opinión sobre un fenómeno que pasa en España y que es absolutamente increíble. Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena Ser. Compañero Santiago Camacho, diste algunas pautas y ahora enseguida vamos, por favor. Quiero saber vuestra opinión, quiero leer vuestras sentencias. Si algo tienen de bueno las redes sociales, yo creo, es la capacidad de muchos de nuestros amigos, hay que decirlo, de lo que yo no sé hacer, es decir, resumir en una frase, en un concepto, contar las cosas clarísimas, que todo lo entendamos. Y quiero escucharos sobre lo que hemos contado, que no es leyenda urbana. Santi, había datos que no contaste ni siquiera sobre esa idiocia generalizada a grandes rasgos, o ese homo digitalis que parece que va de nuevo achepándose, ¿no?, en el código de la evolución y que vuelve hacia el mono. No, porque los monos incluso tienen a veces cosas mejores que nosotros. Había más datos. Pues sí, para los que no oyeron el otro día en Cuarto Milenio, resumiré mucho. El profesor Gerald Crabtree, un científico de la Universidad de Stanford, ha conmocionado a la comunidad científica con un estudio en el cual afirmaba que el ser humano está involucionando, se está haciendo cada vez menos inteligente. De hecho, ponía varios ejemplos y uno de ellos, por ejemplo, muy gráfico, es que tenemos de capacidad cerebral un 10% menos en un cerebro humano, viene a ser el tamaño de una pelota de tenis, para hacernos una idea, que el hombre de Cromañón. Y que esto se debía a que la ausencia de selección natural, la ausencia de que evidentemente no tenemos peligros naturales, no tenemos situaciones de esas de piensa rápido o muere, que nuestros antepasados que vivían en las cavernas, pues evidentemente sí las tenían, pues hace que se vayan multiplicando las mutaciones perjudiciales para nuestra inteligencia. De hecho, decía una cosa muy gráfica, decía que un ciudadano actual, medio, cualquiera de nosotros, tú, yo o cualquiera de los que nos están oyendo, lo colocamos en la Atenas de hace 3.000 años y llega al nivel del tonto del pueblo.
Y si cogemos a un ciudadano medio de esa Atenas de hace 3.000 años y lo colocamos aquí, lo consideraríamos un tipo inteligente, equilibrado emocionalmente, un auténtico líder. Pues hay más, serían como datos concretos, según este especialista que ha montado el Gran Tsunami con su estudio, datos, cifras, años que ponen los pelos de punta, Santi. Claro, él hace una, prospección, hace una proyección de los datos actuales y de la tendencia que él ha detectado. Y afirma que en unos siglos la brecha entre nuestros antepasados y nosotros ya no será cosa de que la ponga en un estudio o que sea más o menos discutible, será evidente. Es decir, hasta los poco inteligentes ciudadanos de dentro de unos siglos se darán cuenta de que ya no son tan inteligentes como sus antepasados. En 1000 años, siguiendo esta proyección, habríamos perdido la capacidad para entender materias muy complejas. Es decir, olvídate de físicos nucleares o de filósofos especulativos o de gente que se dedique a... El proceso de involución haría imposible que ciertas mentes, aunque fuesen aisladas, llegasen a esas copas del conocimiento, ¿no? Y en 3.000 años, siguiendo esa proyección, empezaría a ponerse en duda si somos una especie realmente inteligente. Todo esto parece un chiste, pero insisto, Universidad de Stanford, profesor Gerald Crabtree, y he publicado el estudio en revistas científicas. 3:13, claro, Santi, tantas cosas que hemos contado esta noche de la conspiración parecen un chiste y resulta que parece que de chiste nada, chiste la realidad cotidiana en ocasiones. ¿Qué opina nuestro público? Ha habido bombazo con esto, me imagino, porque es tremendo, es inaudito y encima parece que hay, luego comentará Javi, diferentes formatos de esta gracia del láser. Pero claro, lanzarlo contra un avión... Mira, César nos dice definitivamente estamos involucionando, hay que ser tarado, no sé si es que la globalización nos está sentando muy mal. Boca negra, la dietez humana es descomunal, he visto gente con láser de esos apuntar a coches desde un puente, provocar un accidente, ¿no? Porque un láser de esos te puede deslumbrar y puedes provocar que alguien muera. Imagino que si eso ocurre, lo que hay que hacer, y uno observa eso, es denuncia inmediata, aunque luego, claro, no se puede sorprender con la denuncia, la justicia y no sé qué, pero alguien que intenta provocar conscientemente un destello en Estados Unidos es motivo de cárcel, eso ya de entrada, hay un cargo criminal y vas directamente ante un juez y hay un juicio. Sin gaitas, sin soplaviento, nada, claro. Aquí están jugando, ¿no? Sergio, me parece de género tonto intentar cegar a un piloto para que estrelle un avión lleno de pasajeros, es de cárcel. Cristian, qué estupidez, alguna gente no tiene remedio. Los policías tendrían que crear unidades cazaidiotas y crear una ley especial para sancionar estupideces. Unidades cazaidiotas, me ha parecido buenísimo. Andrés Moreno, alertas en el aeropuerto de San Javier en Murcia también ha habido, ya que en verano hay un tramo de tiempo que coincide con la apertura de una discoteca que está muy cerca de la cabecera de pista, con el cierre de este aeropuerto, que son un par de horas. Bueno, pero una cosa es, vamos a ver, que haya un negocio, que haya una discoteca, que haya un lo que sea, y que uno no quiera deslumbrar un avión, que el avión incluso se deslumbre o tenga sus problemas, que evidentemente eso se resolverá, ¿no?, en los tribunales, me imagino, o se pondrán medidas. Y otra cosa es que unos sujetos concretos metidos en el bosque oscuro del norte de España o al lado de las grandes urbes de ciertos aeropuertos, que estén ahí agazapados para deslumbrar a los aviones. Es que hay un Azara dice, para estos no hay francotiradores. Para ratas sí, para estos no. Hombre. Alfonso Aguilar, en astronomía se usa láser verde de 5 a 10 milivoltios. Apuntamos al cielo con ellos. A veces bromeábamos con el tema de los aviones. Lógicamente, si hubiéramos apuntado al avión, le hubiéramos dado a la panza, pero apuntar durante el aterrizaje es de imbéciles. Aún así... Y a la panza yo creo que tampoco está bien hecho, pero vamos. Aún así es que puede reflejarse de muchas formas. Tanto, fíjate lo que salen las fotografías que vemos por una simple gota de lluvia, los reflejos que salen, pues con un láser y en diferentes condiciones pueden provocar algo aunque no quieran. Gustavo dice, un láser apuntando a un ojo produce un agujero en la retina que luego con el tiempo se desprende y causa la ceguera. Deberían estar prohibidas su venta y su tenencia. Pero aquí tenemos de nuevo, como ha comentado Santi Camacho tantas veces, la carrera dispar entre lo que se comercializa
y se pone en las manos de sujetos sin pedir nada a cambio más que el dinero, es decir, el puñetero imperio del dinero, sabiendo que esos objetos no puede ser. O sea, nos queda solo venta en internet de barritas nucleares, de uranio empobrecido al por mayor, no sé, es que es lo que nos queda. Y la gente, mientras tanto, claro, pero mientras tanto, no solo alguna gente pensante, un gran núcleo de población, así como es la libertad, pero bueno, pero esto que, o sea, es que estamos llegando a creernos que eso significa ser libres, que hay este tráfico de, hombre, libertad para el que quiera hacer el mal, me imagino, cosa que es como tener muy poco claras las ideas. Javi, ¿tienes una noticia ahí sobre la palma de la mano? Sí, hablando de todas estas cosas, hace solo unas semanas, 21 de febrero de 2013, un conductor cegado por un puntero láser sufre un accidente. Ocurrió en Vigo. Esta persona, Jorge Belloagra, estaba saliendo de una maniobra de aparcamiento cuando de pronto descubre que dos jóvenes desde el interior de un balcón de un piso superior están jugando a apuntar con este láser a varios edificios, y cuando descubren que este hombre está saliendo del aparcamiento deciden apuntarle a la cara para hacer la gracia. No solo tuvo un accidente con el coche, sino que además se le diagnosticó que había tenido una disminución de visión periférica tras recibir impacto con el láser, y esta misma denuncia del Faro de Vigo habla también de este tipo de actos vandálicos para deslumbrar a tripulaciones de barcos pesqueros. Mario dice: a mí me encanta el láser, es mi hobby, pero jamás se me ocurriría dar a un avión. Además, siempre hay que usarlo con gafas especiales. 1 milisegundo directo al ojo y puede provocar ceguera permanente. No es lo malo el láser, sino dejarlo en manos de la estupidez humana. Saludos, amigos. Guillermo, desde Cádiz, dice: me parece increíble estas personas que se dedican a apuntar con láser los aviones cuando aterrizan. Hay cientos de vidas dentro de un avión, incluidos niños. La verdad es que quiero pensar que no es cierto, porque el tema es como para perder la fe en las personas. Hombre, el tema es cierto. Lo que estamos contando y la información, tanto de pilotos como de AENA, como lo acaba de contar Javier, es absolutamente cierto. Lo que hay que tener cuidado también, claro, mucha gente, esos periodos de la vida, bueno, toda la vida yo creo, el gregarismo, ¿no? Un compañero tuyo o alguien con cierto ascendente hace eso y uno le sigue en ese aspecto rebañil que tenemos la especie humana, y alguien hace una cosa que sabemos incluso en nuestro interior, porque tenemos ley moral, que eso no está bien, pero le sigues el juego, y eso es un mal también terrible, ¿no? María Leonardo nos decía lo que apuntaba ahora Javier de la noticia, que en Valladolid hizo una temporada que tiraban piedras a los trenes y una vez hirieron a un maquinista y casi descarrila el tren por culpa de estos descerebrados. Pero mira, en España, vamos a ver, la brutalidad, la idiocia, como decimos, la tontería, el ponerse en riesgo, eso forma parte de nuestro complejísimo caldo de cultivo como seres pensantes. Es más, no sé si recordáis, pero, y es un buen tema, hay toda una serie de juegos de muerte. Muchos niños y muchos jóvenes han perdido la vida en España, por ejemplo, en pasos de nivel de trenes. Eso de dejar la moneda y a ver quién aguanta más con la moneda para que la chafe el tren, la vía del tren. Ponerse es como un juego que, si vamos al fondo, es como un juego casi iniciático de paso, como ocurre en las antiguas culturas. Es decir, mostrar el valor delante de los, sobre todo los hombres, mostrar el valor delante de los amigos y hacer algún tipo de tropelías que uno no entiende, y cuando ya entra un poco en razón se va perdiendo. Pero una cosa es ponerse en peligro incluso uno mismo en la vía del tren, que es absurdo, y ha perdido, repito, la vida mucha gente en este país haciendo eso. Por ejemplo, aguantar a que venga el tren y cruzar rápidamente el último momento, y muchos chavales, no hay más que ir a hemeroteca, y ver en la España rural y no tan rural chavales que han sido absorbidos por el efecto ventosa del propio tren. Cuando pasa al lado pensaban que estaban fuera de la capacidad del tren para llevárselos y han muerto, y luego eso incluso se ha dulcificado o no con accidente. No, eran juegos de rito, juegos de muerte, juegos incomprensibles. Pero es una cosa, y otra cosa es tú con un medio poner en peligro la vida de otra gente que no tiene nada que ver. Pero lo peor del asunto es que ni siquiera es un fenómeno nacional. Es decir, una de las cosas curiosas que nos ha traído Internet y sobre todo YouTube es ver cientos, miles de testimonios gráficos filmados en vídeo de gente haciendo unas estupideces de un calibre contra su integridad física o contra los de los demás, desde cuando a los adolescentes norteamericanos les dio por hacer surf en el techo de los coches, a los pakistaníes por hacer lo propio, pero en el de los trenes, y luego barbaridades como muchos conductores kamikazes
carreras ilegales, etcétera, etcétera, que la propia Guardia Civil los ha detectado y detenido gracias a esa prueba gráfica puesta en Internet, y vemos que el fenómeno de hacer literalmente el cafre, no sé si habrá estado siempre, pero desde luego tiene una extensión mundial absolutamente curiosa. Pero hay una diferencia incluso, el que se pone en la vía del tren o cruza o pone en peligro su vida, los del láser creo que no. Y los coches kamikazes tampoco ponen la suya, y además la de que viene de frente o la de que, claro. que mira qué ejemplos hemos tenido, jugadores que tenían que ser ejemplo de muchos jóvenes, y que mira lo que están haciendo, que no se puede ir por la M30 a 216 y a 260 kilómetros por hora por coches muy potentes que te dan. Si se quieren matar, que se maten, pero que no maten a los demás. Hombre, ya, es que eso es un peligro. No sabemos, no se sabe si eran carreras o qué eran o qué circunstancia exacta había, pero alcanzar esas velocidades es algo como increíble, pero es que los del láser ni siquiera ponen en peligro su vida. O sea, aunque sea todo igual de absurdo, estar allí agazapado intentando no sé qué con los aviones nos parece todavía como, si cabe, más ruin, ¿no? En fin, estamos recibiendo esta información y estamos realmente asombrados. Mira, nos dice Emilio que en Estados Unidos hay 3.700 casos investigados por el FBI, que están a niveles de pandemia según noticias de Internet. Del láser y aviones. Del láser y aviones, 3.700 pues casos. Si los investiga el FBI, eso quiere decir que evidentemente sería delito federal, y no es ninguna broma. Es decir, por un delito federal vas a una cárcel federal, que no es precisamente un sitio muy agradable. Vamos a hacer una cosa, Noel, nos ponemos incluso en un ámbito de conspiración, pero más siniestro, porque quedaba una escena que contar antes de pasar a otros parámetros. Quedaba una escena tremenda con la que Santi abría el programa en esta noche, como decimos, de muchas conspiraciones formando un extraño puzzle. Él mencionaba una masacre extraña en un lugar, en Estados Unidos también. Y por otro lado decía 11S. Y yo creo que es momento de resolver la incógnita. La incógnita tiene un nombre y un apellido. Se llamaba Philip Marshall. Philip Marshall, cuando escribía sobre la CIA o cuando escribía sobre el 11S, sabía muy bien de lo que hablaba, porque él mismo había sido piloto de la CIA. Él mismo había participado en muchas operaciones que nunca habían tenido lugar. Él mismo había estado en muchos sitios donde no había estado. Él mismo había llevado a muchos equipos de operaciones especiales a sitios donde jamás habrían hecho nada. Él sabía mucho de la historia oculta, y cuando vio caer las Torres Gemelas y el edificio número 7 del World Trade Center el 11 de septiembre de 2001, vio muchas cosas que no le encajaban y que le recordaban a esa vida anterior como piloto de la CIA. Y se puso a investigar, y lo cierto es que se puso a investigar, y fruto de esa investigación sacó varios libros en los cuales hacía afirmaciones tan tajantes como esta. Te voy a leer un párrafo textual. Dice: después de un exhaustivo estudio de 10 años, estoy al 100% convencido de que un equipo encubierto de agentes de la inteligencia saudita proporcionó los recursos logísticos, financieros y tácticos para los secuestradores. Todas mis pruebas no han hecho más que confirmar esta conclusión. Su teoría en esos libros era que un complot entre la administración Bush y la inteligencia de Arabia Saudí había planeado todo aquello para justificar la intervención de los Estados Unidos en los países del Golfo Pérsico. Pues, como te puedes imaginar, era un personaje muy polémico, era dentro incluso de la comunidad de investigadores del 11S, era muy, muy reconocido, y era uno de los que posiblemente más ruido hacían, y estaba preparando un cuarto libro sobre el tema. Y decía que iba a ser un bombazo, entre los suyos, digamos, sí, que difundió esa idea. Y de hecho también expresó su miedo a que le silenciaran, palabras textuales, porque creía que había dado con algo, con una pieza inédita que podía, digámoslo así, ser la clave para poner al descubierto, o que la gente realmente, incluso los que dudasen, dejasen de dudar de que en el 11S pues había algo más que la versión oficial. Su libro definitivo, de alguna forma. Pues su libro definitivo nunca verá la luz, porque, como dije, el 2 de febrero la policía del condado de Calaveras, en California, entró en su casa y descubrió una escena aterradora.
Con un disparo, cada uno de los muertos habían fallecido su hija de 14 años, su hijo de 17, el perro de la familia y él mismo. El dictamen oficial de los investigadores ha sido asesinato y suicidio, es decir, que el propio Philip Marshall habría acabado con la vida de sus hijos, habría sacrificado al perro y después se habría suicidado, todo por causas desconocidas. Curiosamente, justo después del entierro, un buen amigo de Philip Marshall, que se llama Wayne Madsen, y que curiosamente también debe de saber de lo que habla porque es exagente de la Agencia Nacional de Seguridad, descartó el suicidio de Philip Marshall. Dijo que él jamás lo habría hecho y apuntaba a que había juego sucio en toda esta historia. Lo cierto es que nunca lo sabremos porque la investigación está completamente cerrada, los cuerpos se les ha dado sepultura y el caso para la policía del condado de Calaveras está claro. Para la comunidad del 11S, para los más suspicaces, que digo yo siempre, lo cierto es que siempre también cabrá esa duda. La teoría no oficial indica, sospecha, lanza al aire de la conjetura que podría ser una operación secreta. Uh-huh. Claro, hay miles de posibilidades, desde que efectivamente pues Philip Marshall perdiera la cabeza por la razón que fuera y cometiera esta barbaridad, hasta lo que han sugerido algunos, que hubiese recibido la desagradable visita de un escuadrón de la muerte que hubiese escenificado todo eso para que la policía luego llegase a esa conclusión. Incluso, y esta noche hemos hablado de inocular y de provocar cosas, hay quien cree que se puede llevar a un hombre hasta la locura, que se puede inducir de alguna forma a través de medios que no son desconocidos, provocar una reacción tan atroz como esta. Evidentemente a las 3:28, cuando muchas personas lógicamente racionales y perfectamente normales escuchen estas últimas frases de Santi Camacho, que no son suyas, sino que más bien representan lo que algunos piensan, de inmediato su cerebro les dirá: qué tontería, ¿no? Esto es imposible. Pero ya estamos viendo que en los años 50 la CIA hacía ciertas cosas, así como el KGB emitía microondas buscando la enfermedad de otros, quizá. Pues ¿qué se hará ahora mismo? Quizá también los hombres y mujeres del futuro, dentro de 100 años, vean los papeles donde se cuente que a un viejo conspirador del que nadie se acuerda ya, que hizo varios libros del 11S, resulta que se lo quitaron de en medio. Unos u otros o los otros, nos da igual. Pero que lo que nos hoy parece, lo que hoy nos puede significar algo absolutamente atroz, extraño, propio de la ciencia ficción, propio de locura simplemente, pues puede convertirse en verdad. Aquello de cualquier tecnología superior será indistinguible de la magia, pues cualquier teoría conspiranoica es susceptible de convertirse en verdad cuando vayamos sabiendo los documentos, ¿no? Fíjate que hay un precedente, y de hecho hace un par de temporadas lo mencionábamos aquí en compañía de Javier Sierra precisamente, que era el caso de Frank Olson. Frank Olson era un químico que trabajaba para la CIA y que un buen día pues se subió a la azotea de un hotel y se tiró por la ventana. Eso fue un suicidio durante años. Tuvieron que pasar décadas antes de que el gobierno estadounidense admitiese su responsabilidad en la muerte de Frank Olson e indemnizase a la familia. ¿Cuántos Frank Olson se ocultan en los tacos de expedientes de ciertos lugares? Algunos que quizá no tengan ni nombre, es posible. ¿Y cuánto nos queda todavía por saber? Así hay que mirar todo esto con una mezcla de escepticismo y de posible conexión con la verdad. Por ejemplo, nos llegan escenas, nos llegan símbolos, nos llegan situaciones que parecen de película y que esconden algo, y nosotros rascamos y sabemos que estamos ahí en la pista, pero que no llegamos. Por ejemplo, que además en Brasil son muy de esto, ¿no? De esa especie de escenificación de cosas que tienen una profunda verdad, oscura verdad en ocasiones, y llevan unos días en Sao Paulo, me decías, Carmen. Desde el 20 de febrero. Realmente, con la mosca detrás de la oreja, con una especie de extrañas visitas de procesión de una sola persona, muy rara. Pues sí, desde el 20 de febrero en diversas partes de Sao Paulo
están apareciendo cráneos humanos. Al parecer tienen prácticamente todas las mismas características, son cráneos antiguos que han sido desenterrados hace poco, están todos envueltos en papel de regalo rojo y es siempre una mujer que parece llevar una falda muy larga, el pelo bastante corto, dicen que tiene entre 30 a 40 años. ¿Y por qué se sabe todo esto? Bueno, esos cráneos empiezan a aparecer y no saben de qué forma parte, porque por las características es la misma persona o personas en un principio que piensan que están haciendo algún tipo de ritual. En un momento dado, en uno de los edificios donde ponen uno de esos cráneos, donde esta mujer deja uno de esos cráneos, tienen cámaras de seguridad. Y esas cámaras de seguridad logran filmar a esta mujer. Esta mujer iba ataviada, como te he dicho, llevaba una bolsa de plástico y en ella había 2 cráneos metidos. Está durante un tiempo intentando envolver una de esas cabezas en el papel rojo y cuando ve que ya no sale nadie de ese edificio, que uno es el Copan, muy importante de Sao Paulo, otro era una iglesia de mormones, otro era el consulado de Sudáfrica, o sea, en edificios representativos por algo, y la gente no sabía por qué, porque eran diferentes. Sí que es cierto que algunos eran consulados, pero también había otro tipo de edificios importantes en economía de Brasil o a nivel de iglesia, con lo cual no tenían un nexo común. Bueno, emiten las imágenes de esta mujer dejando el cráneo en ese edificio y por las características, un enterrador de un cementerio dice que hay una mujer que con esas características pues va a menudo a ese camposanto. Es el camposanto de Vilaformosa. La policía ya está atenta, ya está alerta y cuando este funcionario de los cementerios da la voz de alerta dice, esa señora acaba de entrar. Cuando sale de ese cementerio la pillan con 2 cráneos en una bolsa. ¿La han detenido a la señora? La han detenido. Han detenido a la señora por las imágenes de la cámara de seguridad que se emitieron. Es Leonarda Pasión, tiene 42 años y por el momento, aunque la tienen declarando, porque la han detenido esta misma mañana cuando salía del cementerio con 2 cráneos que no saben quién se lo ha facilitado, no saben si tiene alguien dentro que le da los restos o si por el contrario es ella la que se va a las tumbas más antiguas y desentierra siempre las cabezas, no hay ningún otro hueso, siempre cabezas. Y entonces es lo que está investigando la policía, que apuntan que puede ser algún tipo de ritual, no saben de qué tipo, pero que ella sea la que, porque parece que no tiene muy bien la mente, que tiene algún tipo de enfermedad mental, por lo que han podido ver en las pocas horas que hay desde la detención. Y creen que hay alguien más detrás de ella y ella es la que ejecuta. Los demás ordenan y ella ejecuta pues poner los cráneos donde la dicen. Esta mujer, ya te digo, está ahora mismo detenida, se enfrenta a penas de entre 1 y 3 años de cárcel y también están hablando de rituales espirituales en contra de políticos, de gente que tiene que ver con la economía y que están situados en lugares muy concretos que alguien le ha dicho que tiene que llevarlos a esos puntos para meter miedo a las personas que allí trabajan. Bueno, menuda escena también, propia de novela negra. Imaginemos casi un hechicero o una red de hechiceros, no se sabe, pero llevando unos símbolos que evidentemente quizá la persona que los observa sí que sabe que son para él. Como toda la simbología, ¿no? Igual para nosotros no tiene ningún significado, pero el destinatario sabe por qué se hace. Y eso es el poder también del vudú, ¿no? El que se sabe embrujado es el que puede tener tremendas consecuencias. Siguen llegando testimonios, siguen llegando historias. No penséis que a pesar de la actualidad, y de esta actualidad además tan fragmentada y tan extraña, no siguen remitiéndonos interesantísimos sucesos de lo puro y, digamos, más esencial de lo paranormal. Hay algún efecto que se ha convertido ya en clásico. Podríamos hablar de una nueva fenomenología. Cuando hablábamos de los vigilabebés, esta misma temporada, si no me equivoco, abríamos ahí una perspectiva nueva. Se sabía, se comentaba, se decía, pero pudimos vertebrar todo eso y crear un corpus de experiencias y hablar con un montón de testigos y fuimos conscientes, repito, hace no tanto tiempo, de que había muchos padres de familia que habían
podido observar a través de los interfonos, solo de sonido o también de imagen, elementos muy raros y que les angustiaron durante un tiempo. Y también pudimos, de alguna forma, saber que había un tipo de misterios alrededor de ellos. Nosotros no abandonamos las investigaciones y seguimos pues apuntando y conectando con todos vosotros. Si tenéis una historia que contarnos, algunas historias, digo, son realmente sobrecogedoras, impactantes realmente. Una de ellas es la perfecta, casi para poner colofón esta noche, Javi. Pues sí, es una de esas historias que tienen que ver casi con ese tipo de visiones a través de esos aparatos, ¿no?, que mucha gente utiliza para vigilar a sus bebés, para tenerlos protegidos incluso de cualquier cosa que pueda ocurrir. En este caso, la testigo con la que vamos a hablar, a la que vamos a escuchar, es Rocío, una persona que en el año 2011, ella trabaja cuidando varios bebés. Entonces ocurre que en una de las casas, una casa de Zaragoza que tiene más de 50 años de antigüedad, una casa ya bastante antigua, ella está cuidando al niño de una mujer que tiene que trabajar durante el día, y esto ocurre a las 2 de la tarde. Rocío llega a trabajar a la casa, está comprobando que todo está en perfecto orden, que todo está perfectamente, hasta que de repente esa alarma del aparato del sensor que detecta si el niño en concreto estaba llorando o no, salta. Ella empieza a escuchar cómo el niño está llorando al otro lado del interfono. El niño estaba durmiendo, tenía que despertarle a las 4, puse la cámara y se oían soniditos, pititos de la máquina que hacen como alerta de que puede estar despierto el niño. Fui a la cocina a prepararle la merienda, que ya era casi la hora para despertarle. Y sonó la alarma varias veces y me fui corriendo a ver si se había despertado, porque salía siempre cuando se despierta solo, pero seguía en la misma posición que antes. Allí se encuentra que el niño estaba completamente dormido, no se había despertado, aunque ese aparato sí que había saltado como si hubiera detectado movimiento y como si hubiera detectado que al niño le ocurría algo. Es en ese momento cuando ella, un poco alarmada, decide ir a por el monitor, que lo tiene en otra estancia de la casa, porque este aparato era independiente. Decide acoplar también ese monitor como una forma de refuerzo, pensando que el aparato puede estar fallando, y sin embargo lo que ella no esperaba es que unos minutos después, a través de ese visor en blanco y negro, iba a devolverle una figura que ella no esperaba. Ya me cogí la pantallita conmigo a la cocina, y cuando sonó otra vez, muchas veces, pues ya lo miré en la pantalla. Estaba el niño tumbado en la cama, arropadito como lo habían puesto, pero había otro debajo de la manta con él, abrazándolo. Pero se veía perfectamente que era más grande que él, porque se notan los pies debajo de la manta donde llegan. Y los pies del otro niño eran más largos. Casi un poco de pausa, porque la descripción breve de esta mujer que vive este acontecimiento no requiere de más palabras casi, ¿no? Otro niño que parece mayor y que aparece en la grabación, y se llega a fijar en detalles como la largura del cuerpo de ese niño que evidentemente no debía estar ahí. Sí, ese niño no estaba allí. Este pequeño al que ella cuidaba no tenía ningún hermano, no tenía ningún familiar. Además, ella había sido testigo como no había absolutamente nadie más en la casa, se había quedado completamente sola con él. Esto ocurre, como decíamos, a las 2 de la tarde, cuando el niño se está echando la siesta, y de repente a través de ese visor ve al niño abrazándolo, un niño que parece mayor que él. Y además una cosa que podemos intervenir en cualquier momento, en que seguimos, por supuesto, escuchando el testimonio, una especie de interactuación, cosa que no es habitual. Es decir, se observan imágenes en ocasiones, imágenes externas a los niños, imágenes cercanas a los niños, niños que no son los que están ahí, pero claro, un niño abrazando a otro es una cosa que no hemos escuchado hasta el momento. Claro, y esto tira por tierra la teoría de algunos, ¿no?, de que esto puede tener que ver con un acoplamiento de imágenes. En este caso, ese niño efectivamente interactuaba con el otro. Rocío en ese momento se queda completamente paralizada, sin saber muy bien qué hacer, casi a punto de salir corriendo de la casa, pero en el último momento se da cuenta de que
tiene que coger al pequeño, de que tiene que sacarlo de la casa, y en un acto de valentía que ella no sabe muy bien de dónde sale, decide finalmente entrar a coger al pequeño. No sé cómo pude el suficiente valor para coger y meterme en el cuarto. Cogí al niño en brazos que aún estaba dormido, le puse una manta y salí del piso. No quise pasar ni un segundo más, ni le puse los zapatos ni nada. O sea, salí pitando de ahí. Llamé a su madre, le dije que acudiera ahí, a su casa, y le conté todo. Yo pensaba que ella sí iba a ser sarcástica, en plan de, no, imaginaciones tuyas, pero no fue así. Yo ahora me he imaginado, digamos, la intrahistoria, ¿no? Que es lo que pocas veces ocurre. Y mañana tenemos, con todo lo que son los testimonios, ¿no? Cada uno puede pensar lo que quiera, pero mañana, por ejemplo, en Cuarto Milenio, entre otras muchas cosas bonitas, tenemos un testimonio de esas intrahistorias que ocurren a veces cuando uno tiene que hacer algo que nos parece cotidiano. Pero claro, hacer algo cotidiano cuando te está pasando esto es harina de otro costal. Me explico mejor. Esa mujer ha visto ese niño de mayor dimensión que el otro, lo ha visto durante unos segundos a través del visor, y os imaginéis ahora, amigos oyentes, el momento en que esa mujer decide, yo voy a por el niño. Os imaginéis los segundos previos según va caminando por la cocina, el salón, el pasillo, viendo esa puerta cerrada, el momento en que toma el pomo, abre la puerta en la oscuridad y no sabe si va a estar ese otro niño sin nombre ahí en la habitación. Es decir, ya no solo es el caso, no solo es la imagen, es lo que esa mujer, sea cual sea el fenómeno, ha creído vivir o ha vivido realmente. Hay muchos casos de este tipo, en el sentido de que alguien tiene que tomar una decisión, y la decisión marcante no es incluso la figura o lo que veía o el miedo en la casa, no, es que había que salir de la casa, y esos 12, 13, 15, 25 segundos del último pasillo en oscuridad saliendo de la casa es lo que uno, es casi como ponerse entre la espada y la pared, ¿no? Una prueba también de valor. Yo me he imaginado, escuchando a esta chica, ese momento en que ella, por cierto, valiente, no es su hijo, dice, tengo que sacar al niño de ahí. Sí, porque recordemos que en Cuarto Milenio tuvimos un caso similar en que en este caso la testigo, que era madre del niño, no se atrevió a entrar a la habitación y casi tuvo que salir corriendo despavorida de su domicilio. Porque estaba como en estado de shock. Claro, el miedo en ese momento... Bloqueada, ¿no? Bloqueada totalmente. Claro. En este caso, ella cuando entra en la habitación a oscuras, porque el niño está durmiendo la siesta, se da cuenta de que allí no hay nadie, pese a que ella lo ha visto clarísimamente a través del visor. Así que imagínate, cuando sale a la calle, ella está en una especie de crisis de pánico, temblando de arriba abajo, llorando, atemorizada, y en ese momento es cuando llega la dueña del piso, y como ella nos decía, no reacciona de la forma que ella esperaba. Parece ser que tenía una información que darle. Fuimos a ese bar y se lo conté ya detalladamente. Y me dijo que se alegraba de saber que había otra persona que lo podía ver. Y me quedé completamente paralizada, con miedo. Y me dijo que ella también no llegó a verlo tan claramente como lo vi yo, pero sí en plan sombras que se movían rápidamente por casa, por la noche, durante el día. Cogieron, se han mudado de ese piso, lo vendieron y ahora viven fuera de la ciudad. Y mi madre al día siguiente me hizo una cita con el psicólogo y acudo ahora también una vez a 3 meses. Sigo acudiendo a él. Tengo pesadillas una vez al mes, pero es que es el mismo sueño. El momento en que estoy yo en la cocina y viendo al niño. No solo valentía, sino yo creo que muchos redaños esta chica para confesar que después de un encuentro con lo que sea, pero sufrido intensamente, tiene que acudir a un especialista, y me parece bien decirlo, porque si uno cree haber vivido esto o lo ha vivido, el shock, el impacto brutal, no se puede entender si uno no ha vivido algo similar. Es decir, el resto de seres humanos estamos en otra esfera, no podemos entenderlo, podemos decir palabras, podemos intentar especular, pero esa chica ha hecho ese recorrido que decíamos, esa chica ha visto eso y ha ido a por el niño. Y encima el remate, Javi, la madre de ese niño que ella cuidaba dice que algo ocurría en esa casa concreta.
Sí, ella aseguraba haber sido testigo en varias ocasiones de ese tipo de fenómenos. Ella no lo había visto claramente, pero sí que había visto esas sombras, esas figuras, movimientos de objetos que no sabía muy bien por qué se producían, y hasta el punto de que este fenómeno que hemos escuchado hoy se convierte en el detonante para que ellos se marchen de la casa. Pero algunas veces, Iker, nos preguntan, ¿no?, ¿cómo sabemos si un testigo nos está mintiendo o no? Sí, la eterna pregunta, ¿no? Claro, pues este es el ejemplo perfecto, porque en su voz se nota todavía una angustia cuando nos está contando esa historia, pese a que han pasado ya casi 2 años de todo aquello. Y además, ella nos decía, y esto tiene un mérito especial, que ni siquiera el psicólogo le había terminado de contar muy bien por qué estaba acudiendo periódicamente a su consulta, porque tenía miedo de que la determinación de este profesional fuera que esta chica estaba loca, ¿no? No se había terminado de abrir con él, y sin embargo con nosotros, gracias a la confianza, ¿no?, a través de otros testigos similares, pues se atrevió a contarnos esta experiencia. Claro, la eterna soledad del testigo, ¿no?, que evidentemente hasta los profesionales más preparados solo van a interrogarla, solo van a poder analizar su caso desde su parámetro mental, y a veces hay parámetros mentales en los cuales no cabe esta posibilidad de que eso sea verdad. Si partimos de la base de que eso no puede ser verdad, el diagnóstico, las pastillas, la medicación o lo que sea irán por otro lado, estarán pensando en alucinación, no caben otros trayectos diferentes, y sin embargo ella tiene la sensación de que lo que ha visto era tan real como la vida misma y que estaba ahí. A estas personas, qué bueno es, ¿no?, suministrarle a veces otro tipo de casos de otros individuos para que no se sientan incluso tan solas, que se han observado estos niños, estas figuras en diferentes ámbitos, ¿no? Y uno entiende a veces que la misión tiene cierto sentido simplemente por quitar algo de angustia, si es posible, a esta gente, porque yo sigo pensando en ese momento, ¿no?, en el momento en que el misterio viene a verte, no se le espera nunca y se planta ante ti. Y también pienso en qué sencillo es en reducir todo esto a imaginaciones, o como hace mucha gente, no habré tomado alguna droga o habré bebido, es decir, esa fácil salida, ¿no?, por la vía de servicio rápida, para ni siquiera preguntarse lo profundo de si esto es posible, qué significa ese niño, si es que hay un niño ahí, si es que hay un recuerdo de un niño, si es que la mente provoca ese niño, si es que es un niño que ella quiso tener, yo qué sé, las posibilidades son muchísimas y el abanico amplísimo, pero desde luego un poco de comprensión, de afecto, y cómo, a pesar de la angustia, muchas personas que sufren este tipo de casos tan fuertes sienten, ¿no?, que tienen que contarlo, se sienten mejor, se sienten un poco liberadas. No sé qué opináis de esta historia, de este caso concreto, porque a mí me ha parecido realmente impresionante en los diferentes baremos, ¿no? Es uno de esos casos que yo no sé a los espectadores, ahora lo veremos a los oyentes, lo veremos, pero a mí me ha dejado francamente tocado, ¿no?, porque es muy clara, como decía Javi, la angustia. Si hay una pregunta que es lógica, es la de, oye, ¿cómo diferenciáis? Uno nunca sabe, nunca tiene la certeza de un testigo. Hay algunos de los que no puedo desconfiar, pero muchas veces la forma de transmitirlo, la forma de hablar, como de cada uno de nosotros, y de tantas cosas, ¿verdad? Sí, la verdad es que es un caso que a mí me estaba dejando sobrecogido, porque no tiene nada que ver con ninguno de los semejantes que habíamos probado, y desde luego la valentía de esta chica es notable, y entiendo que le haya dejado secuelas, y la animamos desde aquí. Y yo le voy a decir algo que me dijo en su día el doctor Jiménez del Oso, que aparte de un gran divulgador y un gran experto en estas cosas, también era psiquiatra. Y en una charla un día le dije, bueno, ¿y si algún día me pasa? ¿Y si algún día...? Porque nos dedicamos a esto, vivimos muy al filo de llegarlo a tocar alguna vez. ¿Qué hago? Y me dijo, tómatelo como venga. Porque si intentas buscarle implicaciones, si intentas integrarlo en tu vida ese suceso, si intentas buscarle las últimas causas, te estarás metiendo en un sitio donde a lo mejor no sales. Simplemente, pues he sido testigo de algo increíble, punto. Y no le des más vueltas. Me parece un gran consejo para cualquiera que se vea implicado en algo así. Muchos grandes pensadores de la filosofía de la ciencia, y que tocan a veces estos temas paralelos, lo dicen muy claro. Uno va por la carretera. Han llegado casos muy recientes de un enlutado o una enlutada en la carretera en la zona sur de España. Intentaremos investigar, pero es una cosa más, ¿no? Pero uno va en el coche y van 2 personas
y dependiendo de la filosofía, pensamiento y cimentación de cada una de las mentes, aunque sean pareja, aunque sean amigos, aunque se conozcan de toda la vida, y viendo el mismo fenómeno, realmente cada uno de ellos tendrá una solución, una interpretación, marcará su vida de una forma, porque quizá para uno sí tenga posibilidad de eso de ser real, lo imposible pueda ser real, y para el otro lo imposible es imposible. Por tanto, buscará, rebuscará, su cerebro actuará en consecuencia con eso y buscará cualquier tipo de estímulo, señal, absurdo, reflejo para explicar que esa figura en mitad de la carretera era eso, porque no es capaz de creer, no es capaz de ponerse en esa situación. Y cree él, piensa él, que tiene la verdad. Pero igual ni uno ni el otro tienen la verdad absoluta. Ese fenómeno está ajeno a lo que piense el observador 1 y el observador 2. Pero todos nos comportamos de estas formas tan curiosas, ¿no? Ahora, otro elemento interesante para los futuros colegas o los que quieren meterse en estas lides, el impacto emocional, el impacto, la carga psíquica que tienen en algunos casos, no hace falta añadir más. Suenan, por ejemplo, esta noche en la radio y generan un efecto inmediato. No tiene por qué ser un fenómeno más espectacular, menos, más testigos, más documentos. No. Tienen algo que debe ser un lenguaje que no está muy bien calibrado todavía, pero que llega y nos alcanza. Pues eso es una muestra, como en este caso, de que ni el mejor guionista, lo digo muchas veces, puede imaginar algo que una humilde persona de repente de todas formas, saca de la manga. Es curioso, ¿no? Porque en la mayoría de los casos que hemos tenido este año con Vigila Bebés, lo que veían la mayoría de las veces eran otros niños. Alguna vez era una señora que parecía que estaba cuidando a otro niño, pero siempre había otro niño casi de la misma edad o parecido, con vestuario más antiguo, menos antiguo, pero siempre implicado otro bebé. El otro bebé, decíamos. ¿Por qué precisamente esos Vigila Bebés captan imágenes de otros bebés y no imágenes de otros fantasmas, si es que son fantasmas? Sería para preguntárselo, ¿no? Los bebés tienen a niños que los vigilan, a espíritus infantiles que están a su alrededor, a alguien que les cuida, a los llamados desde siempre ángeles de la guarda. Es que es... O amigos invisibles, y que el especialista nunca va a salir de ese ruedo, de ese coso. O sea, amigo invisible, sí, se describe 1 como no sé qué, 2 como no sé cuántos, 3 como no sé cuántos y 4 como no sé cuántos. Y se lo ha aprendido en el libro y jamás va a salir de ese parámetro. Yo no digo nada, pero sinceramente la libertad de no tener esas fronteras en la mente puede aproximarnos a algunos fenómenos, ¿no? Te dan sustos, los Vigila Bebés, es cierto, porque además normalmente, claro, el niño está con la luz apagada, no tienes prácticamente más que una luz pequeña y esas luces se pueden reflejar en televisiones si tienes en el cuarto, en las vidrieras, en espejos que tengas, y sí que hacen alguna vez efectos, si impactan contra un muñeco, contra tal, que te pegas unos sustos tremendos. Pero claro, ya hasta tal punto de ver un niño dentro de la cuna con el tuyo abrazándolo, es que eso ya es mucho. Y a mí me interesa mucho la mente humana, quien escuchando este caso, igual que tú, igual que Javi, igual que Santi, igual que yo, igual que Fermín, igual que Noel, diga, bueno, vio un efecto, un reflejo, y realmente pensó que era un niño. Y él lo cree de verdad, y quizá esté en la verdad. Pero esa verdad que él cree que es certera no surge de una cuestión científica, surge de su propia creencia interna. Su propio cerebro está generando un mundo para explicar algo raro. No cabe lo inexplicable. Por lo tanto, en gente que no cabe lo inexplicable, nunca llegan a la conclusión de que ese niño podía estar ahí. Hay una cosa que nuestros oyentes que son inquietos les emplazo a que la investiguen en Internet, que se llama el síndrome de Rashomon. El síndrome de Rashomon es un concepto en psicología que explica parte de lo que querías decir. Rashomon es una película japonesa en la cual se narra la historia de un asesinato, de un crimen, visto por los diferentes testigos. Cada testigo te cuenta una historia diferente, son diferentes capitulitos con el testimonio. Ninguno de ellos está mintiendo, que es lo notable de la película, pero todos ellos te cuentan una escena completamente diferente. Pues eso, y que luego pues su desarrollo psicológico sí que les recomiendo que busquen en Internet y lean algunos artículos, eso nos pasa a los seres humanos. Toda nuestra realidad depende de nuestro enfoque. Nuestro enfoque dictamina lo que es nuestra percepción, y muchas veces hay hasta, fíjate, en casos de cosas imposibles en teoría, hay hasta lo que se llama ceguera selectiva. Gente que no ve lo que cree que no es posible aunque lo tenga delante de las narices. Ahí he leído yo algunas cosas de filósofos de la ciencia hablando precisamente de esa ceguera, pero nadie tiene la razón. Aquí sí que hay una división entre quienes creen que sí que están cerca de la verdad, es decir, que lo que experimentan es la realidad,
y personas, y yo aquí me pongo en ese lugar, que sabemos que no sabemos nada. Por lo tanto, puede ser posible. Estamos abiertos a ello.